Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Universidad de Occidente por la invitación, al rector también de la universidad, al decano de la Facultad de Arquitectura, el ingeniero Juan Carlos Ordóñez, también al arquitecto Eric Estrada, pues por mantener este vínculo entre la universidad y pues, la oficina del Centro Histórico. Y bueno, yo hablo como arquitecta profesional, pero también como parte de la oficina del Centro Histórico, pues agradecidos por la invitación. Pues a nosotros pues nos interesa bastante dar a conocer nuestro trabajo, que bueno, a veces hay críticas positivas, hay críticas negativas, pero realmente quien está en el campo pues se puede dar cuenta de la situación que nosotros vivimos a diario, ¿verdad? En la ciudad. Y bueno, para nosotros es grato poder compartirles a ustedes un poquito de lo que nosotros vivimos a diario en la oficina del Centro Histórico y que ustedes pues conozcan el patrimonio que tenemos aquí en la ciudad de Quetzaltenango y pues más que todo tengan, le puedan dar ese valor que realmente merece y esa concientización pues a la población, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y sin tanto preámbulo, pues vamos a dar inicio al tema que me corresponde pues dar el día de hoy en el quinto Congreso de Arquitectura Modular. Y bueno, voy a iniciar entonces a compartir lo que es pues mi presentación en cuanto a lo que son intervenciones dentro del área del Centro Histórico. Y yo no sé si pues pueden ver ya la presentación. Sí, arquitecta, ya se mira. Bueno, entonces vamos a dar inicio un poquito con el contexto histórico del centro histórico, ¿verdad? Porque para poder intervenir dentro del centro histórico es importante conocer un poquito de la historia de nuestro centro histórico, ¿verdad? Y vamos a dar inicio con el testimonio, ¿verdad? La arquitectura que pues actualmente tenemos dentro del área del centro histórico es el testimonio físico de la época del el estado socioeconómico y también de algunos eventos naturales que ha sufrido la ciudad de Quetzaltenango en el transcurso de los años, ¿verdad? Cuando hablamos de época, pues tenemos la ventaja en la ciudad de Quetzaltenango que pues podemos hablar de una época prehispánica, podemos hablar de una época hispano-colonial, podemos hablar de una época de independencia, en la época de los conservadores, la época de los liberales y bueno, hasta nuestra época, ¿verdad? Época moderna. Todas estas épocas se ven reflejadas dentro de nuestro centro histórico de Quetzaltenango, ¿verdad? No podemos decir que pues podemos visualizar arquitectura prehispánica, sin embargo, sí tenemos evidencias arqueológicas que, bueno, en la ciudad de Quetzaltenango pues se asentó sobre un poblado prehispánico, ¿verdad? Estas evidencias arqueológicas pues se realizaron hace años en lo que es la plaza central de la ciudad y pues ahí se pudieron encontrar ciertas evidencias. También la historia lo dice, los documentos teóricos también lo fundamentan, donde pues especifican que la ciudad de Quetzaltenango se asentó sobre una ciudad prehispánica, ¿verdad? Entonces se dice que pues la ciudad de Quetzaltenango no se fundó en el año de 1524 cuando pues vino Pedro de Alvarado. ¿Por qué? Porque la ciudad ya estaba fundada en la época prehispánica, ¿verdad? Y bueno, en el año de 1524, pues al momento de asentarse en la ciudad de Quetzaltenango, se asentó con una nueva arquitectura, ¿verdad? Por eso le puse yo la palabra en el título testimonio, ¿verdad? Porque la arquitectura es el testimonio físico de nuestra historia, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver en las imágenes, pues yo aquí les presenté algunas imágenes de la época prehispánica y bueno, algunas imágenes de cómo era nuestro centro histórico en la época hispano-colonial, ¿verdad? De ella, pues ustedes que conocen la ciudad de Quetzaltenango, pues se pueden dar cuenta de que ya tenemos evidencia muy poca de lo que es la arquitectura hispano-colonial, ¿verdad? Entonces, al hablar aquí en la ciudad de Quetzaltenango que tenemos una arquitectura colonial, pues sería un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra ciudad pues ha tenido varios cambios a través de la época y bueno, arquitectura colonial tenemos muy poca, ¿verdad? En las imágenes pues ustedes se van a dar cuenta qué es lo que queda de esta arquitectura colonial. Posteriormente tenemos el aspecto socioeconómico, ¿verdad? La arquitectura de nuestro centro histórico
pues es el reflejo de este aspecto socioeconómico. Quetzaltenango pues tuvo una época de riqueza, una época, en la época del liberal, donde pues el comercio del café fue un ente que permitió que la ciudad de Quetzaltenango creciera, ¿verdad? Y esto pues trajo consigo la inmigración de europeos. Esta inmigración de europeos permitió que se edificaran grandes construcciones con mucha riqueza arquitectónica, tanto en su exterior como en el exterior. Y claro, toda esa influencia europea que pues la podemos ver en algunas fachadas de los edificios que aún se conservan en el centro histórico. Bueno, al momento de pues integrarse este tipo de arquitectura europea, que bueno, nosotros la conocemos como arquitectura republicana, toda esa arquitectura hispanocolonial que existía, pues se eliminó completamente, ¿verdad? Bueno, tenemos un poco porcentaje de lo que es arquitectura hispano-colonial. Sin embargo, la arquitectura que predomina actualmente en nuestro centro histórico, pues es la arquitectura republicana. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a veces es en el imaginario de las personas, ¿verdad? El imaginario de poder abandonar todo aquello que representaba la conquista, la colonización, ¿verdad? Y poder abandonar ese imaginario a través de qué? A través de sus costumbres, a través de sus tradiciones, pero que también se vio reflejado en lo que era la arquitectura, ¿verdad? ¿Y cómo se reflejó en la arquitectura? Bueno, algo típico de lo que era la arquitectura hispano-colonial, pues eran sus grandes aleros, ¿verdad? Con sus canes, un tipo de arquitectura bastante simple. Sin embargo, bueno, la arquitectura que después vino a reemplazar esta arquitectura hispano-colonial y abandonar todos esos ideales hispano-coloniales fue la arquitectura republicana, ¿verdad? Empezaron a eliminar ciertos elementos de lo que representaba la arquitectura hispano-colonial, esos aleros pues fueron eliminados y bueno, se empezó a colocar bastante decoración en las fachadas, ¿verdad? Se empezaron a construir los parapetos, ¿verdad? Que bueno, los parapetos va a ser un tipo de elemento arquitectónico pues que nacen después de la época hispano-colonial y bueno, es muy característico de la arquitectura republicana, ¿verdad? En las imágenes pues podemos ver algunos ejemplos de esa riqueza arquitectónica, ¿verdad? También los eventos naturales que afectaron la ciudad de Quetzaltenango hizo que existiera una transformación en la arquitectura de nuestro centro histórico, ¿verdad? Y hay testimonio de ello, ¿verdad? Ustedes pues podrán darse cuenta de que había muchas edificaciones de 2 niveles, con los terremotos. Bueno, Quetzaltenango históricamente es una ciudad sísmica y lo podemos ver en las fechas que yo les puse ahí, ¿verdad? En el año de 1765, en el año de 1902, en el año de 1976 y el último sismo fuerte en el año, del año 2017, ¿verdad? Pues estos sismos han traído consigo pues la destrucción de cierto patrimonio, ¿verdad? Sin embargo, también pues han habido otros eventos naturales, ¿verdad? Como la erupción del volcán Cerro Quemado en el año de 1818 y también lo que es el temporal afectando las vías del ferrocarril de los Altos en el año de 1933. Esto nos afectó bastante. ¿Por qué? Pues porque a partir de eso pues el ferrocarril dejó de funcionar, ¿verdad? Y entonces todos estos eventos naturales pues han afectado a la arquitectura, que es testimonio de lo que es nuestro centro histórico actual, ¿verdad? Muchas de estas edificaciones pues ya no existen, otras edificaciones pues fueron reparadas y fueron modificadas, ¿verdad? Muchos segundos niveles de edificaciones pues fueron sustituidos por construcciones de madera. Sin embargo, estas construcciones de madera también fueron bastante elaboradas y también muy bien decoradas, ¿verdad? Entonces podemos ver en la arquitectura de nuestro centro histórico pues una combinación de materiales, ¿verdad? Pero no son materiales que se implementen por gusto y por gana, ¿verdad? Sino que estos materiales que se integraron a la arquitectura pues tenían una función, ¿verdad? Puede ser una función social o una función política, una función de algún evento natural que permitió que estos materiales pues fueran cambiando, ¿verdad? Y también la arquitectura fue cambiando conforme el tiempo, desde una arquitectura bastante simple como lo que era en la época hispano-colonial y después de una arquitectura totalmente decorada, con mucha riqueza tanto en su interior como en el exterior, en la época republicana, ¿verdad? Cuando la ciudad de Quetzaltenango se encontraba en un apogeo económico bastante grande, ¿verdad? Y donde se construyeron no solo residencias, se construyeron otro tipo de edificaciones, ¿verdad? Y bueno, posteriormente
la arquitectura va sufriendo ciertas modificaciones que más adelante pues vamos a ver. Y bueno, pues yo aquí les traigo pues una imagen. Esta imagen pues también la pueden ustedes encontrar ahora con la facilidad del internet. La pueden pues ustedes encontrar en color. Y bueno, esta imagen pues es un mapa, es el mapa de Curato de Quetzaltenango, pues elaborado en el año de 1768 a 1770 por el arzobispo Pedro Cortés Larauz. Este pues se encuentra en el Archivo de las Indias de Sevilla, España, ¿verdad? Y bueno, yo les puse esta imagen para que pues ustedes puedan visualizar cómo era nuestra ciudad, ¿verdad? En esta época, ¿verdad? En la época hispano-colonial, ¿verdad? Y cómo estaba conformada en el centro, pues podemos ver lo que es la plaza central y pues las dos manzanas que tenía alrededor de la plaza central, pues su traza urbana, como ustedes pueden ver, pues era bastante regular y bueno, alrededor de ellas pues podemos ver pequeños poblados, que eran los pequeños poblados de indígenas, pues cada poblado indígena pues tenía, era como una célula, como células seculares, cada uno de ellos pues tenía lo tenía a cargo pues un sacerdote que era el encargado pues de educar a este grupo de indígenas, ¿verdad? Y bueno, estos grupos de indígenas, cada uno pues tenía su iglesia, ¿verdad? Pues conforme la ciudad fue creciendo, si ustedes se dan cuenta, pues la topografía pues va cambiando, pues alrededor la topografía pues es un poco más pronunciada y bueno, la ciudad fue creciendo y poco a poco se fue uniendo a lo que es la plaza central, ¿verdad? Y pues ahora es lo que nosotros conocemos como los barrios, ¿verdad? El barrio Transfiguración, barrio San Bartolomé, barrio San Sebastián, barrio El Calvario. Entonces, estos pequeños barrios, si ustedes se dan cuenta, pues a principio eran parte de la ciudad, pero pues no conformaban la traza original, ¿verdad? Sino que poco a poco pues la traza se fue uniendo pues hasta conformar lo que hoy conocemos como la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Y bueno, fue creciendo mucho más, ¿verdad? Ya se fueron creando pues áreas mucho más modernas, por ejemplo el Cantón La Democracia, que bueno, esta ya es posterior y es una traza ya mucho más moderna, con calles más amplias, manzanas más grandes, ¿verdad? Pues con una traza urbana pues mejor pensada, ¿verdad? De la arquitectura, pues, hispano-colonial en el centro histórico se habla muy poco. ¿Por qué? Porque ya tenemos muy poca arquitectura, ¿verdad? Dentro de ellas, pues yo les puse aquí algunas imágenes, pues los que conocen Quetzaltenango, pues rápidamente pueden ubicarlas. Sus características, pues si ustedes se dan cuenta, son muy diferentes a la arquitectura republicana. Es bastante simple, ¿verdad? Con sus pues aleros salidos, con sus pequeños canes y bueno, siempre haciendo referencia al ingreso, ¿verdad? El ingreso de la vivienda, ¿verdad? También tenemos un poquito de arquitectura vernácula y la transformación de esta arquitectura vernácula y esta arquitectura hispano-colonial a una arquitectura republicana, ¿verdad? Entonces yo les puse aquí la palabra permanece, sí, aún permanece un poquito de arquitectura vernácula, ¿verdad? Que la podemos ver en aquellas callecitas con callejones donde todavía vemos aquellas casitas viejas con sus techitos inclinados y sus techitos de teja, ¿verdad? Y aquella arquitectura transformada, como la que podemos ver en la imagen de abajo, ¿verdad? Una arquitectura que, bueno, el alero pues ya no existe, sino lo que existe es el elemento que nosotros le llamamos el parapeto, que es este elemento decorado, ¿verdad? Y claro, esto es muy evidente. ¿Por qué? Porque es de diferente material que el muro original, ¿verdad? Es un poco más delgado, entonces muchos de los parapetos son de ladrillo o son de piedra, entonces tienen un diferente grosor. Es muy evidente pues determinar que el parapeto ya viene de otra época. Sin embargo, pues se respetan las diferentes épocas en la ciudad, ¿verdad? También tenemos algunos elementos urbanos que, bueno, en la época fueron necesarios, fueron elementos urbanos utilitarios, como lo que son los famosos copantes, ¿verdad? Y bueno, que de estos copantes, pues ya tenemos muy pocos, dentro de ellos, pues tenemos lo que hoy conocemos como el puente de los Chocollos, lo que conocemos también como el puente de piedra, ¿verdad? Y también tenemos uno en el Calvario y tenemos otro en el ingreso de nuestro límite del centro histórico, que más adelante se los voy a mostrar, ¿verdad?
También tenemos algunos elementos, por ejemplo, como las calles empedradas, ¿verdad? Que también están protegidas dentro del centro histórico, ¿verdad? Ya tenemos muy pocas calles empedradas, pero si ustedes se dan cuenta, pues la conformación de estas calles empedradas van a variar mucho si las comparamos con algunas ciudades históricas de aquí, de Guatemala, ¿verdad? Como lo es la famosa Antigua Guatemala. Su conformación es muy diferente al empedrado que nosotros pues miramos aquí en la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Y todo esto pues corresponde al tipo de vida que se manejaba en cada lugar. Hay mucha arquitectura con riqueza arquitectónica, que bueno, posterior a lo que es la época hispano-colonial, pues viene la época conservadora y la época liberal, y bueno, consigo mucha riqueza dentro de la ciudad de Quetzaltenango, y esto pues se ve reflejado en la arquitectura. Podemos ver que las fachadas pues ya traen ciertas decoraciones, ciertos elementos ricos, por ejemplo, las puertas con una madera especial, lo que es la forja pues con ciertas decoraciones, todo trabajo que pues se realizaba era un trabajo de artista, ¿verdad? Las piedras que se trabajaba por los canteros era trabajo de artistas, la madera se trabajaba también con trabajos de carpinteros que también eran artistas, ¿verdad? Entonces, la intervención de estas viviendas al momento de construirlas, pues se necesitaba de mano calificada, pero la mano de obra era la mano de aquí de Quetzaltenango, ¿verdad? ¿Con qué? Con ideas europeas, ¿verdad? Entonces era una combinación de arquitectura, ¿verdad? Podemos ver también los interiores de nuestra arquitectura, ¿verdad? Eh, Dentro de los interiores pues podemos determinar la riqueza de las personas que vivían en las viviendas, ¿verdad? Habían viviendas pues con mucha riqueza, ¿verdad? Y esto se podía observar inclusive en las decoraciones de los cielos en el interior, ¿verdad? O en algunas forjas que se encontraban en los graderíos, o bueno, la complejidad que ustedes pueden ver en ciertos elementos arquitectónicos, ¿verdad? Como las pilastras y las columnas que se encontraban alrededor de los corredores, ¿verdad? Pues con mucha más calidad arquitectónica, ¿verdad? Entonces, dependiendo pues el tipo de arquitectura y dependiendo del interior de la vivienda, pues así se podía determinar la riqueza del propietario de la edificación, ¿verdad? Y aquí en Quetzaltenango, pues existía mucha riqueza en cuanto a su arquitectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, esto se reflejaba en el poder económico que pues manejaba Quetzaltenango, ¿verdad? Y prueba de ello es que por esa riqueza, pues, tenía la ciudad de Quetzaltenango, es que pues quiso formar su sexto estado, ¿verdad? Y poder separarse de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y bueno, la transformación que hemos tenido en la arquitectura y en algunos elementos urbanos en el centro histórico, ¿verdad? Pues yo les puse aquí transformación y pérdida de patrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hubieron elementos que conforme la época pues se fueron transformando, ¿verdad? Aquí podemos ver pues la famosa Torre de Centroamérica que sufrió pues varias transformaciones. Ustedes pueden ver las tres transformaciones que se tienen aquí y por último pues lamentablemente tuvimos pérdida del patrimonio. ¿Por qué? Por ideales políticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada época pues quiso reflejar o quiso implementarse en la memoria de los ciudadanos, ¿verdad? Y con ello pues modificó la arquitectura. En este caso pues la torre pues fue dinamitada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por ideas políticas, ¿verdad? Y pues tenemos pérdida de patrimonio no solo por ideales políticos, sino también tenemos pérdida de patrimonio por eventos naturales, ¿verdad? Aquí tenemos un claro ejemplo de testimonio de épocas, ¿verdad? Ustedes pueden observar, esta es una foto antigua, pero pues, si ustedes van al parque ahorita, pues se pueden dar cuenta que ya existe una restauración de lo que es la fachada hispano-colonial, ¿verdad? Entonces en esta imagen podemos ver la fachada hispano-colonial, esta es una época. En la parte posterior, pues podemos ver otra época, ¿verdad? La época liberal, ¿verdad? Y entonces existen mucho más modificaciones y ahorita, pues si nosotros
nos paramos en el parque y vemos que, bueno, ya existe una restauración del templo, entonces ya podemos ver una intervención de una época ya más moderna, ¿verdad? Una intervención que, bueno, mantiene una lectura donde pues usted se puede dar cuenta que es un elemento que es totalmente moderno, ¿verdad? Y que pues usted puede diferenciar cuál es la originalidad también de lo que es la fachada principal, ¿verdad? Posteriormente, pues con las épocas también la arquitectura pues se va modificando, ¿verdad? Entonces, lo que yo les comentaba, ¿verdad? Los eventos naturales pues hicieron que muchas de las edificaciones pues sufrieran ciertos cambios, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen que tenemos del lado izquierdo, ¿verdad? Es donde, bueno, su segundo nivel es un segundo nivel de madera. Puede ser al momento de que se estudie el inmueble, que pudo haber tenido un segundo nivel que no era de madera y que, bueno, por eventos naturales, el segundo nivel se pudo haber caído y entonces pudo haber sido sustituido por un nuevo material, ¿verdad? Más liviano y más acorde a lo que era soportar los eventos naturales. Y bueno, tenemos también una arquitectura moderna, ¿verdad? Una arquitectura Art Deco que todavía se conserva en muchas de las casas que tenemos aquí en el centro histórico, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver la influencia europea de algunas grandes casonas, ¿verdad? Algunas grandes villas que hay dentro de nuestro centro histórico con una arquitectura muy diferente a la que pues ustedes acaban de ver, ¿verdad? Entonces, la ventaja de nuestro centro histórico es que no es un centro histórico como muchas personas a veces piensan y dicen de arquitectura colonial. Pues ustedes se habrán podido dar cuenta en un poquito que yo les acabo de explicar que, bueno, arquitectura colonial es muy poca la que tenemos acá. Aquí predomina la arquitectura republicana, pero también tenemos otro tipo de arquitectura, ¿verdad? Que se ha ido plasmando conforme la época, ¿verdad? Como por ejemplo la arquitectura art deco, ¿verdad? O otro tipo de arquitectura más moderna que también pues se ha generado dentro del centro histórico, ¿verdad? Previo a su conservación. Y bueno, aquí tenemos la arquitectura que transforma totalmente el entorno. Yo le puse transforma el entorno, ¿por qué? Porque bueno, esta es una arquitectura ya funcionalista. Cuando hablo de arquitectura funcionalista, pues hablo que bueno, la arquitectura pues ya deja toda esa decoración y se construye con una función específica, ¿verdad? No sé si se podría hablar de riqueza arquitectónica, ¿verdad? Porque, bueno, más adelante les voy a explicar cómo se encuentra catalogado este tipo de arquitectura, ¿verdad? Sin embargo, rompe totalmente con el entorno de aquella época republicana, de aquella época liberal, ¿verdad? Entonces, esta arquitectura pues rompe totalmente con el entorno, son edificaciones que a veces sobrepasan las alturas de los edificios patrimoniales protegidos, ¿verdad? Sin embargo, esta arquitectura ya está, ¿verdad? Esta arquitectura se implementó antes de que pues iniciara a funcionar la oficina del centro histórico, ¿verdad? Entonces a veces es la crítica pues a las intervenciones que se hacen dentro del centro histórico porque dicen, bueno, ¿cómo han permitido que estas construcciones grandes se realicen dentro del centro histórico, ¿verdad? Pero bueno, lo que no saben pues es que estas edificaciones se hicieron antes de que pues entrara en vigencia lo que era el reglamento del centro histórico. Entonces, a partir del año 2007, cuando ya entra en vigencia el reglamento del centro histórico, la oficina ya se hace responsable de todas las intervenciones que a partir de ese año pues ya pueden aparecer dentro del centro histórico. Y bueno, también tenemos arquitectura de integración, ¿verdad? Integra entorno, le puse yo, que es la arquitectura que ya se hizo cuando ya la oficina del centro histórico pues estaba funcionando y que bueno, al momento de que la oficina del centro histórico empezó a funcionar, empezó pues a integrar nueva arquitectura, pero una arquitectura ya con proporción, una arquitectura ya con un objetivo, que cumpliera con las necesidades de las personas, pero que también no alterara el entorno, que se integrara al entorno mismo en cuanto a alturas, en cuanto a proporciones de anchos de vanos, de ventanas, de cubiertas inclinadas, ¿verdad? Entonces podemos ver algunos ejemplos de arquitectura de integración. Entonces es rápida la lectura cuando ya es una arquitectura previo a la vigencia del reglamento del centro histórico y una arquitectura que funciona y que se integra ya cuando el reglamento entra en función.
Entonces, conociendo ya un poquito del contexto de lo que es pues nuestro centro histórico, de la riqueza arquitectónica en la que está conformada nuestro centro histórico, pues ya voy a entrar de lleno a cómo es que funcionan las intervenciones dentro del centro histórico. Pues yo les expliqué un poquito de este contexto porque de ello va a depender mucho las intervenciones que se hagan dentro del centro histórico. No puede ser, no puede haber una norma para un inmueble y para esa misma norma que se aplique a todos los inmuebles. No, porque todos los inmuebles pues tienen características diferentes. Sin embargo, pues el reglamento trató de normar pues estos estilos arquitectónicos, ¿verdad? Trató de normar en base al valor patrimonial de las edificaciones. Sin embargo, siempre existe el criterio al momento de intervenir. Entonces, para que entremos de lleno a lo que es el tema de intervenciones dentro del centro histórico, pues vamos a empezar con la parte legal, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué nos basamos nosotros al momento de intervenir un inmueble dentro del área del centro histórico? Pues hay dos documentos muy importantes sobre los que nosotros nos basamos. Y el primero, pues, es la ley del patrimonio, que es la Ley de Protección para el Patrimonio Cultural de la Nación. Dentro de esta ley, pues indica que las municipalidades son las indicadas de velar por su patrimonio y en cierto caso crear su propio reglamento. Entonces, a raíz de esta ley de patrimonio, pues nace lo que es el reglamento del centro histórico, ¿verdad? Y bueno, el reglamento del centro histórico pues ya es específicamente para lo que es el municipio de Quetzaltenango. Y adicional a lo que es la ley del patrimonio y el reglamento del centro histórico, pues también al momento de las intervenciones, pues nosotros nos basamos en las cartas internacionales de restauración, ¿verdad? Estas cartas internacionales o estos convenios internacionales, pues nos dan a nosotros pautas y criterios al momento de que se quiera intervenir un inmueble dentro de la área del centro histórico. Posteriormente a la normativa, es conocer los límites del centro histórico, ¿verdad? Muchos creen que pues toda la zona 1 pertenece al centro histórico. Sin embargo, no, existe un límite en cuanto al área que pues el centro histórico protege, que es aproximadamente de 1 kilómetro cuadrado, ¿verdad? Y bueno, pues ustedes podrán ver en la línea verdecita, yo les voy a más o menos decir cuál es el límite con ciertos puntos, ¿verdad? Y bueno, pues podemos dar inicio dentro de los límites, pues tenemos el cementerio general, pues abarca todo lo que es, lo que muchos conocen, el barrio El Calvario y su plaza, ¿verdad? Y pues luego, posteriormente, lo que es la cervecería, pues agarramos todo lo que es calle Rodolfo Robles, y de la calle Rodolfo Robles, pues cruzamos a lo que es la 16 Avenida para agarrar todo lo que es el estadio, ¿verdad? Y del estadio, pues bajamos a lo que es la calle de la 12 Avenida, donde está el Limbo, y del Limbo, pues nos vamos a toda la 9ª Avenida. De la 9ª Avenida, pues nos vamos directamente a lo que es la Plaza San Sebastián, pues que nosotros, bueno, ese sería el nombre original y que pues muchos la conocen como la Plaza del Bolívar, ¿verdad? Posteriormente de la Plaza del Bolívar, pues ya nos dirigimos a lo que es el Templo de la Transfiguración, ¿verdad? Y del Templo de la Transfiguración, perdón, posterior al Templo de la Transfiguración, tenemos el Templo de San Bartolo, ¿verdad? Y del Templo de San Bartolo a Transfiguración. Y de Transfiguración, pues nos vamos a la Plazuela San Antonio, ¿verdad? De la Plazuela San Antonio, pues agarramos lo que es conocido como Paco Pérez para luego retornar a lo que es el Calvario, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues agarramos su plaza con su templo y su barrio, ¿verdad? También tenemos pues lo que es el cementerio general. El cementerio general pues funciona como un centro histórico pequeño, es una ciudad pequeña, ¿verdad? Que también pues se encuentra delimitada y dentro de ella pues también se encuentran catalogados los inmuebles. Entonces el área del centro histórico pues es esa que ustedes ven delimitada con una línea color verde, y dentro de esta área pues todos los inmuebles que están dentro de él tienen un código y tiene pues una clasificación patrimonial. Si lo vemos aquí en mapa, pues podremos ver que, bueno, nuestro centro histórico está clasificado por ciertos códigos.
cada código pues representa un color, ¿verdad? Por ejemplo, el color café pues representa el sector A, el color amarillo representa el sector B, el color verde pues representa el sector G y así sucesivamente, ¿verdad? Son 9 sectores los que pues se manejan dentro del centro histórico. Y bueno, se manejaron de esta forma. ¿Por qué? Porque al momento de que se ingresa un expediente dentro del área del centro histórico, pues al momento de llevar dicho expediente va con el color de folder que corresponde a cierto sector. Y esto pues nos sirve a nosotros para poder organizar de mejor manera todos los expedientes que entran por sector, ¿verdad? Entonces es muy importante que al momento de hacer una intervención dentro del centro histórico, primero conozcamos los límites y pues poder determinar que sí está el inmueble dentro del área del centro histórico. Segundo, poder determinar el sector en el que se encuentra, ¿verdad? Dependiendo del sector y el color, pues entonces toda la información que yo vaya a llevar en relación al inmueble, pues tiene que ir con ese color de folder, ¿verdad? Posteriormente a determinar el sector, hay que determinar el valor patrimonial de la edificación. Y bueno, en el mapa pues, que yo les muestro a continuación, pues tenemos diferentes colores. Estos colores determinan un valor patrimonial. Por ejemplo, el color verde oscuro pues identifica todo lo que son las plazas que están dentro de nuestro centro histórico, ¿verdad? Y bueno, de ahí pues viene el color verde claro. Si ustedes pueden darse cuenta, pues el color verde claro abarca manchas bastante grandes. Tal vez no son muchas, pero las áreas que abarca son bastante amplias, ¿verdad? Y la mayoría de ellas pues se encuentran en el entorno de lo que es la plaza central, ¿verdad? Pues este color representa a inmuebles con valor patrimonial de primer orden, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a ser un inmueble de primer orden? Un inmueble de primer orden, de acuerdo a lo que estipula el reglamento del centro histórico, son aquellos inmuebles que van a tener una calidad, un estilo, una composición y construcción arquitectónica con mucha riqueza, ¿verdad? Van a ser elementos o edificios altamente representativos de la época, ¿verdad? Pues donde se vivió o donde se plasmó algún evento muy importante dentro de la ciudad y que, bueno, vale la pena su conservación y su restauración, ¿verdad? También la característica de los inmuebles de primer orden es que son parte de la memoria histórica de la ciudad de Quetzaltenango. Es decir, que cuando vemos un edificio, automáticamente identificamos a la ciudad de Quetzaltenango. Estos van a ser los inmuebles de primer orden, ¿verdad? Y bueno, algún ejemplo de ellos, pues tenemos conjuntos arquitectónicos, dentro de ellos, pues el Templo del Espíritu Santo, que está catalogado como un inmueble de primer orden, el Palacio Municipal, que también lo tenemos catalogado como primer orden. Y bueno, también tenemos edificaciones no solamente públicas o religiosas, también tenemos edificaciones privadas, ¿verdad? Como lo que tenemos aquí, el Pasaje Enríquez, ¿verdad? Que era un portal de comercio, donde pues en este caso son varios propietarios los dueños del edificio. También tenemos casas particulares con esa gran riqueza arquitectónica, ¿verdad? Como podrán ver ustedes el ejemplo del lado izquierdo, ¿verdad? O la conocida Casa Cárdenas, ¿verdad? Que se encuentra en la 12 Avenida. Y bueno, así podemos nosotros identificar inmuebles de primer orden, ¿verdad? Por esa riqueza arquitectónica y por las características que yo les mencioné. Posterior a eso, pues tenemos los inmuebles catalogados como segundo orden. Y bueno, ¿qué van a hacer los inmuebles de segundo orden? Pues van a ser todas esas manchitas moradas que ustedes ven en el mapa. Tenemos varias de ellas. Comúnmente pues van a ser edificaciones privadas, ¿verdad? No públicas. ¿Y cuáles van a ser las características de los monumentos de segundo orden? Bueno, ellos también van a tener cierta calidad arquitectónica y urbana dentro de lo que es el centro histórico. Van a tener características estéticas, volumétricas y de estructura interna, ¿verdad? Y van a ser piezas importantes en la tipología básica y de la trama urbana del centro histórico. Algunos ejemplos, pues podemos ver grandes casonas con mucha riqueza arquitectónica o con algunos elementos muy representativos y que aún guardan su conformación interna, ¿verdad? Cuando hablo esa conformación interna, pues van a ser aquellas casonas que todavía guardan un patio central o un patio lateral
Y sobre ese patio alrededor pues vamos a tener un pasillo, un corredor que va a estar pues decorado con pilastras o con columnas y posteriormente pues van a venir todas las habitaciones. Todavía van a mantener sus cubiertas inclinadas, algunas pues todavía mantienen cubiertas de teja y otras pues ya han sido sustituidas por lámina. Sin embargo, guardan esa conformación arquitectónica tanto en su exterior como en su interior, ¿verdad? Para los inmuebles de primer y de segundo orden, pues se manejan ciertas tipologías en la edificación y dentro de nuestro reglamento, pues nosotros tenemos estipulado que para inmuebles de primer orden e inmuebles de segundo orden, el tipo de intervención va a ser muy diferente a, a las demás catalogaciones que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque, pues, como les mencioné antes, tienen características arquitectónicas relevantes, han sido parte de la historia de la ciudad y están dentro de la memoria de los pobladores, ¿verdad? Entonces, se deben de tratar con cuidado, se deben de tratar como enfermos, ¿verdad? Como pacientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, la tipología de las edificaciones para inmuebles de primer y de segundo orden, pues estipula en el reglamento que se debe de conservar en la medida de lo posible la integridad original del edificio. Y cuando hablamos de integridad, pues no solo hablamos de sus muros, sino también hablamos de todos aquellos elementos que las conforman, ¿verdad? Por ejemplo, sus puertas con diseño entablerado o sus puertas de madera, sus pilares y sus columnas. Su piso puede ser de cemento líquido o puede ser de duela de madera. Su mobiliario, dependiendo del valor patrimonial de la edificación, por ejemplo, el teatro municipal, se guarda todo lo que son sus mobiliarios, sus sillas, sus muebles, su iluminación, sus lámparas, todo lo que represente la integridad original del edificio, ¿verdad? E inclusive si existe pues alguna decoración en lo que son los cielos, pues también deberán de conservarse. Entonces, para este tipo de inmuebles o para aquellas personas que pues sean poseedoras de un inmueble de primer orden, pues se dará cuenta de la riqueza arquitectónica que tiene y si no se ha dado cuenta, pues al momento de pues, que nosotros expliquemos se va a dar cuenta de que existe mucha riqueza arquitectónica dentro de su edificación, ¿verdad? Algunos elementos que nosotros pues podemos observar en algunas edificaciones de primer y de segundo orden, ¿verdad? E inclusive pues hasta los pisos de piedra, ciertos elementos arquitectónicos son importantes conservarlos y restaurarlos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al momento de que usted pues quisiera intervenir un inmueble de primer orden o de segundo orden, pues no va a pedir usted la demolición total y una construcción nueva, ¿verdad? Por más dañado que esté, sino que aquí el reglamento es muy claro, ¿verdad? Y el reglamento pues estipula que para estos inmuebles lo que se requiere es la recuperación de su originalidad y la recuperación de la habitabilidad del edificio. Y bueno, para eso pues existen diferentes técnicas para lo que es la conservación y la restauración y diferentes criterios, ¿verdad? Es por eso que nos apoyamos en cartas internacionales y nos apoyamos en el reglamento para poder fundamentar todas las intervenciones que pues se realicen dentro de estos inmuebles. Estos inmuebles pues se deben de tratar con cierto cuidado, ¿verdad? Porque pues a través de los años han sufrido muchos daños, han sufrido muchos deterioros y bueno, muchas de estas edificaciones se pueden encontrar ya a veces en riesgo de colapso, ¿verdad? ¿Por qué? Por la falta de mantenimiento, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos edificaciones que se encuentran bastante conservadas, ¿verdad? Porque se les ha dado el mantenimiento adecuado y el mantenimiento constante, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil poder intervenirlo, ¿verdad? También dentro de estos inmuebles, pues hay que respetar los volúmenes y respetar las alturas originales. En los inmuebles de segundo orden, pues se tiene un poquito más eh, es mucho más fácil intervenirlo que en un inmueble de primer orden. ¿Por qué? Bueno, porque en un inmueble de segundo orden, pues podemos hacer ciertas ampliaciones
siempre respetando la conformación original de la edificación. Y pues yo les puse aquí un ejemplo en la parte superior, ¿verdad? De alguna ampliación en un segundo nivel que se integra totalmente a lo que es la arquitectura interna, ¿verdad? Respetando las proporciones de sus vanos, de sus macizos y bueno, también respetando la conformación de su patio central y sus corredores, ¿verdad? Entonces sí se puede y sí se logra realizar esas intervenciones dentro de los inmuebles de segundo orden, media vez, como se dice, no vaya a afectar su conformación también en fachada, ¿verdad? Posteriormente a la tipología de los inmuebles de primer y segundo orden, pues entramos a las siguientes dos catalogaciones, ¿verdad? La siguiente catalogación, pues van a ser la arquitectura de entorno. Y bueno, en nuestro mapa, pues la vamos a ver identificada con color amarillo, ¿verdad? Son todas aquellos puntitos amarillos, aquellos colores amarillos que ustedes pueden ver, pues esta arquitectura es arquitectura de entorno. ¿Y cuál va a ser la característica de la arquitectura de entorno, verdad? Entonces, la arquitectura de entorno, pues, va a tener cierta escasa calidad arquitectónica, ¿verdad? Sin embargo, sí juega un papel muy importante en su contexto urbano, ¿verdad? Puede ser que tenga ciertos elementos arquitectónicos representativos que pues vale la pena conservarlos. Puede ser que tenga un su marquito de piedra o puede ser que tenga todavía o mantenga aún su cubierta inclinada, aunque su fachada pues es bastante simple. Puede ser que tenga inclusive solo un vano, dentro de su vano, un dintel de madera, ¿verdad? Que vale la pena conservarlo, ¿verdad? Puede ser un tipo de arquitectura vernácula, pero que juega un papel muy importante dentro de su traza y dentro de su entorno. Entonces a esto pues se le considera arquitectura de entorno y sin embargo puede ser que en su interior pues ya esté totalmente alterado, que con el paso de los tiempos pues haya perdido esa conformación arquitectónica de su patio central y su corredor y en su interior pues nosotros veamos construcciones totalmente modernas, ¿verdad? Y pues aún conservan su fachada original. Entonces pues a esta arquitectura nosotros la clasificamos como arquitectura de entorno, ¿verdad? Y dentro de esta arquitectura de entorno, pues podemos ver ciertas imágenes, ¿verdad? Pues aquí existe pues un poco de combinación de arquitectura. Ustedes pueden ver que pues ya hay más que todo arquitectura vernácula, también tenemos arquitectura art deco, pero que también juegan un papel muy importante en lo que es su traza urbana, ¿verdad? Y que pues vale la pena conservar ciertos elementos de ella. Puede ser que en su interior pues ya esté totalmente alterado. Pues luego tenemos lo que es la arquitectura sin valor patrimonial. Y aquí arquitectura sin valor patrimonial, pues la podemos identificar con los espacios blancos, ¿verdad? Sí tenemos bastante arquitectura sin valor patrimonial, ¿verdad? Que esta arquitectura sin valor patrimonial, pues se intervino previo a que empezara a funcionar la oficina del centro histórico, ¿verdad? Y bueno, existió pues una demolición de las viviendas originales para pues traer unas construcciones pues totalmente modernas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser las características de lo que es la arquitectura sin valor patrimonial, ¿verdad? La arquitectura pues va a tener carencia de calidad arquitectónica y constructiva. Al decir que tiene carencia de calidad constructiva, no quiere decir que su sistema constructivo pues se encuentre dañado, sino todo lo contrario. Puede ser que estructuralmente pues esté bien planteada la edificación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de carencia constructiva, hablamos de carencia constructiva patrimonial, ¿verdad? Entonces ya es un sistema constructivo totalmente moderno, ¿verdad? La arquitectura sin valor patrimonial pues no merece su conservación y su protección, ¿verdad? Y bueno, ya son con materiales y pues un sistema constructivo nuevo. Entonces, es fácil identificar esta arquitectura sin valor patrimonial. Aquí tenemos pues algunos ejemplos que pues también rompen totalmente con el entorno, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tanto la arquitectura de entorno como la arquitectura sin valor patrimonial, pues tienen algunas características, ¿verdad? Quizás la arquitectura de entorno pues tenga elementos mucho más valiosos, ¿verdad? Que la arquitectura sin valor patrimonial pues no los carece, ¿verdad? No los tiene. Entonces, al momento de intervenir un inmueble de entorno y un inmueble sin valor patrimonial, pues lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta
Es lo que estipula el reglamento, ¿verdad? Y la arquitectura de entorno y sin valor patrimonial, pues hay un apartado específico en el reglamento del centro histórico donde indica qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite, ¿verdad? Claro, el reglamento es más dócil para este tipo de arquitectura, ¿verdad? Porque, bueno, cuando se ingresa a un inmueble sin valor patrimonial, pues es mucho más fácil poder decir que se demuela y que se construya y se integre una arquitectura de acuerdo al entorno del centro histórico, ¿verdad? Eh, Aquí podemos ver, bueno, aquí podemos ver que, bueno, dentro de esta arquitectura, pues vamos a manejar ciertos volúmenes, ciertas alturas, ciertas proporciones al momento de realizar esta arquitectura de integración, ¿verdad? Entonces, no es solo que yo porque tengo un inmueble sin valor patrimonial, pues lo voy a demoler y voy a construir lo que se me apetezca, ¿verdad? Con el estilo que yo desee. No, esta está regida bajo un reglamento donde debe de respetar la volumetría en sí, y para ello pues hay que analizar el entorno. Podría ser de que esté a la par de un inmueble de primer orden, entonces deberá de respetar la altura de este edificio o no sobrepasar la altura del mismo, ¿verdad? Manejar las proporciones, ¿verdad? Las proporciones de vanos y macizos, que nosotros les decimos, esa proporción entre ventana, muro, o ventana en el primer nivel, puerta en la parte de abajo, ¿verdad? Mantener ese ritmo y esa proporción entre ellos, ¿verdad? Entonces, al momento de que se quiera integrar arquitectura, pues tiene que responder a esta arquitectura de integración, ¿verdad? También se integran cubiertas inclinadas, es muy característico en el centro histórico, es su quinta fachada. Pues nosotros hemos visto a veces en videos pues, donde promocionan la ciudad de Quetzaltenango y pues la promocionan desde la vista aérea, ¿verdad? Y lo primero que caracteriza el centro histórico pues son sus cubiertas inclinadas, sus techitos rojos, ¿verdad? Y pues lo que nosotros a veces queremos evitar que, bueno, se pierda esta quinta fachada por aquellas grandes losas planas, ¿verdad? Entonces, recuperar esa quinta fachada en la volumetría de la nueva arquitectura de integración, ¿verdad? Eso es lo que se requiere al momento de intervenir en un inmueble de entorno, un inmueble sin valor patrimonial, ¿verdad? Es hacer arquitectura. Eso es lo que nosotros pues deseamos, hacer una arquitectura, pues una arquitectura moderna, pero bien pensada, bien analizada y que sea amigable con el entorno, con el patrimonio. Posteriormente, pues también dentro del reglamento para esta arquitectura de integración son muy importantes los materiales que se vayan a integrar, ¿verdad? Porque pues podemos valernos de materiales modernos. Actualmente en el mercado pues tenemos infinidad de materiales para los diferentes elementos, ¿verdad? Y bueno, la construcción ha evolucionando y va a evolucionar conforme va pasando los años y a veces pues facilita mucho más estos tipos de materiales. Y la ventaja es que pues podemos hacer pues grandes maravillas con los materiales modernos y los podemos bien integrar a lo que es el patrimonio. Entonces, cuando hablamos de materiales, pues hablamos de esos materiales que se integran a las puertas, que se integran a las ventanas, que se integran a la forja, que se integran a los muros, que se integran a los tejados, ¿verdad? Entonces, estos materiales pues también tienen que responder a lo que estipula el reglamento, ¿verdad? Si van a ser puertas, si van a ser ventanas, pues siempre tienen que manejar ese diseño entablerado de nuestra arquitectura republicana, ¿verdad? Claro, pueden ser ya con materiales modernos, pueden ser puertas de metal, pero se maneja ese estilo entablerado, como ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho, ¿verdad? Pues ahí se integró pues una puerta totalmente nueva, pero manejó esa proporción y el estilo entablerado que pues el reglamento estipula, ¿verdad? Y lo podemos ver también en la imagen del lado izquierdo, ¿verdad? La integración de una ventana basada pues en el estilo entablerado. ¿verdad? La forja bastante simple, inclusive los colores son bastante importantes dentro de las integraciones en el centro histórico, ¿verdad? Pues si son de metal, pues nosotros solicitamos que sean negro mate. Bueno, ahora con la nueva modernidad de que, bueno, se están realizando imitaciones madera, pues también pueden ser viables, ¿verdad? Pero que la imitación que se vaya a hacer en madera, pues sea pues una buena imitación también, ¿verdad? Porque los materiales que se van a integrar tienen que ser materiales también de calidad, ¿verdad? Y bueno,
las cubiertas inclinadas pues van a depender en inmuebles de primer orden, pues se van a dejar lo que son las cubiertas con su teja tradicional, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Su sistema constructivo pues puede variar un poquito, ¿verdad? Pues que ya no pueden estar asentadas directamente sobre la estructura de madera, sino que pues también se puede utilizar cierta lámina y sobre ella pues colocar lo que es la teja tradicional para poder proteger de la lluvia estos inmuebles que, bueno, muchos de estos inmuebles han sufrido daños por las filtraciones de la humedad, ¿verdad? Pues por los mismos agentes ambientales que poco a poco han ido destruyendo estas edificaciones con el paso del tiempo. Aquí podemos ver algunos ejemplos de integraciones, ¿verdad? De casas que han sido catalogadas como arquitectura de entorno o arquitectura sin valor patrimonial, donde pues se permitió la demolición para pues poder integrar una nueva arquitectura que se integre al entorno del mismo, ¿verdad? Y ustedes pues pueden ver en los ejemplos de arriba y en los ejemplos de abajo que esta arquitectura se integra a la arquitectura. Y claro, no compite con la arquitectura original, es bastante simple, es bastante sencilla. No lleva mucha decoración como la arquitectura original republicana. ¿Por qué? Porque pues no se desea competir con esta arquitectura, ¿verdad? Sin embargo, se hace arquitectura en cuanto a sus proporciones, ¿verdad? Se hace arquitectura también en su interior, ¿verdad? Se hace arquitectura integrándola al entorno, ¿verdad? Que esto es algo muy difícil y que bueno, es algo que pues nosotros decimos a diario a los planificadores que pues llevan proyectos en el área del centro histórico. El intervenir un inmueble dentro del área del centro histórico pues se debe de tener doble creatividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se debe de cumplir con las necesidades que el propietario dicta, que el propietario a veces es bastante exigente en cuanto a, en cuanto a lo que desea en su propiedad, a lo que desea construir. Y bueno, también tiene que cumplir con lo que estipula el reglamento en cuanto a proporciones, en cuanto a acabados. Entonces, se debe de buscar la forma de poder cumplir con lo que establece el propietario, pero también con lo que establece el reglamento. Y más que todo, también el objetivo del planificador, el objetivo del arquitecto en el centro histórico es enseñarle al propietario el valor patrimonial de su edificación, si tiene una edificación de entorno, si tiene una edificación catalogada como segundo orden o quizás de primer orden, hacerle conciencia al propietario del patrimonio que tiene y de las maravillas y de la riqueza que pues puede obtener al momento de poderlo recuperar y de poderlo restaurar y que a la vez pueda ser habitado y pueda ser habitable y pueda funcionar de acuerdo a las necesidades. Recordemos que muchas de estas edificaciones pues fueron construidas en una época pues donde la vida era muy diferente, ¿verdad? Entonces, inclusive pues las puertas, las ventanas están diseñadas para esa época, ¿verdad? Pues no vamos a ver un gran portón para acceso vehicular porque en aquella época pues no existía, ¿verdad? Pero sí vamos a ver grandes portones de zaguán, ¿verdad? Los grandes portones de zaguán para que entraran los carretones o para que entraran los caballos, ¿verdad? Sin embargo, ahora pues se quedan cortos en cuanto al ancho para que pueda ingresar pues un vehículo, ¿verdad? Entonces, esta arquitectura se tiene que integrar también a las necesidades de la población, ¿verdad? Porque, claro, viven en una edificación con valor patrimonial, pero su estilo de vida ha cambiado totalmente, ¿verdad? Pues a veces ya no necesitan aquellas grandes habitaciones o bueno, la cocina pues ya es una cocina moderna, ¿verdad? Ya no necesita serpentines, ya no necesita lo que muchos conocen como pollos, ¿verdad? Entonces, toda esta arquitectura se actualiza a las necesidades de la población, ¿verdad? Pero sin perder su calidad arquitectónica. Y bueno, también dentro de lo que es el centro histórico, pues también tenemos lo que son los monumentos aislados. Y los monumentos aislados, pues van a ser todas aquellas edificaciones que se encuentran dentro de los límites del área del centro histórico. En la primera imagen que yo les presenté, pues ustedes pudieron ver el límite del centro histórico. Pues aquí tenemos un mapa mucho más grande, donde podemos ver pues el centro histórico con su límite. Y fuera de él podemos ver con puntitos rojos
todos aquellos monumentos aislados que también se encuentran protegidos por la Oficina del Centro Histórico. Tenemos un total de 44 monumentos aislados, dentro de ellos pues tenemos empedrados, tenemos algunas casonas, tenemos pues algunas esculturas, tenemos algunos elementos urbanos que son patrimonio y que están protegidos por el centro histórico, ¿verdad? Y es importante pues que nosotros los conozcamos. ¿Por qué? Porque quizás pues nosotros no vayamos a intervenir en sí el monumento aislado, pero quizás vayamos a tener una intervención alrededor de este monumento aislado. Y si vamos a hacer una intervención cerca de este monumento aislado, pues es necesario conocer cuáles van a ser los lineamientos, ¿verdad? Dentro de ellos, pues yo aquí les puse algunas imágenes sobre algunos edificios que pues se encuentran fuera del centro histórico, como la antigua aduana, pues este ya se encuentra fuera del área de protección del centro histórico. Sin embargo, si se encuentra registrado como pues un área de protección, ¿verdad? O el monumento o a la marimba, o el conocido tanque La Muñeca, ¿verdad? Que se encuentra en el límite del centro histórico, pero que es pues una arquitectura utilitaria, ¿verdad? Y también arquitectura de decoración, ¿verdad? Como lo que tenemos en el Tinajón, ¿verdad? Que son monumentos aislados que están protegidos por la oficina del centro histórico. Y también tenemos lo que es el Templo Minerva, que pues muchos lo conocen. Tenemos la antigua estación del ferrocarril, ¿verdad? Que pues muchos lo conocen como el Centro Intercultural, que también pues es un conjunto bastante grande que está protegido por el centro histórico. Y dentro del monumento aislado también tenemos lo que es el cementerio. El cementerio pues funciona como una ciudad. Dentro del cementerio pues también tenemos una clasificación, ya no de edificaciones, pero sí de mausoleos, ¿verdad? Y bueno, dependiendo las características del mausoleo, dependiendo de su importancia, de su relevancia, de su riqueza arquitectónica, riqueza decorativa, pues así va a ser su clasificación, ¿verdad? Ahí pues también tenemos registrados pues monumentos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, bueno, y van a haber monumentos que también pues van a estar catalogados sin valor patrimonial. Entonces, en base al valor patrimonial, así van a ser las intervenciones que se van a realizar dentro de ellos, ¿verdad? Pues si tenemos un mausoleo, pues catalogado como un mausoleo de primer orden, pues ahí solo se va a permitir su restauración, ¿verdad? No vamos a permitir su demolición y una construcción totalmente nueva. Muchos dicen, pues hago una réplica de lo que era el monumento. No, ¿por qué? Porque se debe de apreciar ese sistema constructivo, se debe de valorar todo ese trabajo realizado por los artesanos, ¿verdad? Se debe valorar el material utilizado, ¿verdad? Era un material especial, un material de calidad que pues ellos utilizaban para la construcción tanto de las edificaciones como también de los mausoleos, y esto se ve reflejado, ¿verdad? En, en, en su decoración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pretende la oficina del centro histórico? La oficina del centro histórico, al momento de que pues usted intervenga un edificio, como lo mencioné anteriormente, primero pues tiene que informarse sobre el valor patrimonial de la edificación. Al momento de determinar el valor de su edificación, si es un inmueble de primer orden, pues entonces deberá hacer un estudio del edificio, ¿verdad? Y al momento de hacer ese estudio del edificio, pues es bastante evidente en ciertas edificaciones las alteraciones que han sufrido a través de los años. Yo puse aquí algunas imágenes pues que han sufrido ciertas alteraciones y que bueno, cuando se puedan intervenir, cuando se deseen intervenir, pues lo que se va a buscar es la recuperación de su originalidad. Podremos ver la imagen superior del lado izquierdo, pues ahí se hizo una intervención que ya es posterior, que es la apertura de un vano, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, pues no es un vano que corresponda a la originalidad del edificio. ¿Por qué? Porque no maneja la proporción original. Ya es un vano totalmente con una proporción muy diferente que rompe con la originalidad del edificio, ¿verdad? En la imagen que tenemos del lado derecho,
pues también podemos ver ciertos elementos que integraron que no son parte de la edificación, ¿verdad? Como esa cenefa que incrustaron en el frontón del vano de los Chavos, ¿verdad? Es muy evidente, ustedes lo pueden ver. También lo pueden ver en las puertas posteriores, son grandes cenefas que no corresponden a la originalidad del edificio y que, bueno, estos elementos que ya son integraciones con materiales modernos pueden estar causándole, tal vez no ahorita, sino a futuro, un gran daño a lo que es la conformación de la edificación, tanto visualmente como estructuralmente, ¿verdad? En la parte de abajo podemos ver también algunas alteraciones a las edificaciones. En este caso, pues la construcción, el muro está conformado por piedra, pero pues la piedra no es para ser expuesta. Se puede visualizar que no es una piedra canteada, que no tiene una textura para ser expuesta. Entonces, al momento de que pues quizás el propietario vio que su edificación era de piedra, pues le quitó todo el recubrimiento, ¿verdad? Y al momento de quitarle el recubrimiento, pues lo que hizo fue acelerarle o acortarle su tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, al acortarle el tiempo de vida, pues va a presentar posteriormente daños, ¿verdad? Y pues la edificación pues puede sufrir con el tiempo, inclusive hasta, si llegamos a los extremos, ¿verdad? Hasta ciertos colapsos, ¿verdad? En cuanto a lo que es la conformación, ¿verdad? Entonces, cuando se dice recuperar, pues en este caso, pues nosotros recuperaríamos el recubrimiento original, ¿verdad? Entonces, es bien importante la lectura de nuestra arquitectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay arquitectura que sí se edificó para ser expuesta, pero hay otra que no, ¿verdad? Es evidente también ver todas aquellas intervenciones posteriores que se han hecho que sin ningún criterio, ¿verdad? Lo que nosotros queremos, o nuestro objetivo como centro histórico es recuperar toda esa imagen urbana que, bueno, con el paso de los años, pues se ha ido transformando y se ha ido alterando, como lo podemos ver en nosotros en la imagen de abajo, del lado derecho, ¿verdad? Pues un entorno totalmente alterado. Y cuando hablamos de un entorno alterado, pues no solo hablamos de arquitectura, sino también hablamos de ciertos elementos como los cableados, como la publicidad, como los depósitos de agua, como las antenas que se instalan en las edificaciones, ¿verdad? Sin ningún criterio, ¿verdad? Y que están alterando totalmente nuestro entorno, el entorno de nuestro centro histórico, ¿verdad? Entonces es una lucha diaria de la oficina del centro histórico por recuperar ese entorno, por recuperar esa originalidad de las edificaciones. Aquí podemos ver pues otros ejemplos donde pues ya se ha recuperado cierta originalidad en las edificaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver una arquitectura de Art Deco, pues donde si ustedes se dan cuenta, pues inclusive con una pequeña pintura, pues ya se le realzó en sí lo que es el edificio, ¿verdad? Y en la parte de abajo, pues podemos ver un tipo de arquitectura, quizás no es la arquitectura republicana, también pues nosotros manejamos una arquitectura de guarda, donde es una arquitectura bastante simple, que pues se da en ciertos sectores del centro histórico, ¿verdad? Y bueno, que también se integra a las necesidades de las personas, ¿verdad? Pues esta imagen de abajo ustedes pueden observar que, o pueden a simple vista, pues determinar que se hizo una intervención, pero se hizo una intervención adecuada que era necesaria para el propietario, ¿verdad? Como lo es la apertura de un vano vehicular, ¿verdad? Pero que al momento de que se hizo esa intervención, pues no rompió con la proporción original de la edificación y se respetó, pues, la integración. La oficina, pues al momento de que se quiera aperturar un vano, pues tiene que dar una licencia para algo tan simple, dicen a veces las personas, ¿verdad? Pero tiene que ser con criterio, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser entonces los tipos de proyectos que se van a generar dentro del centro histórico? Bueno, ahorita pues ya conocemos cuál es el límite del centro histórico, ya determinamos los valores patrimoniales dentro del área del centro histórico de primer orden, de segundo orden, de entorno, sin valor patrimonial. Pues también ya determinamos qué puede permitirse en un inmueble de primero y de segundo orden y qué no puede permitirse, ¿verdad?
y que se puede permitir en un inmueble de entorno y sin valor patrimonial, ¿verdad? La diferencia de estos dos, ¿verdad? Que en un inmueble de primer orden y de segundo orden, pues se va a manejar el criterio de restauración, el criterio de conservar al máximo la edificación, ¿verdad? Y bueno, en una arquitectura de entorno y sin valor patrimonial, dependiendo de cómo se encuentre y si está alterando totalmente el entorno, pues una arquitectura de integración, ¿verdad? Entonces son criterios totalmente distintos y es por eso que a veces pues ustedes escucharán ciertos comentarios en cuanto al centro histórico donde le dicen, bueno, a mí sí a mi vecino sí le permitieron demoler su casa y construir 2 niveles y a mí no me dejan tocar ni una puerta o ni una ventana, ¿verdad? Y es porque, bueno, dentro de nuestro centro histórico puede ser que el propietario tenga un inmueble de primer orden o de segundo orden y el vecino de la par pues pueda tener un inmueble sin valor patrimonial, ¿verdad? Entonces, de eso depende mucho las intervenciones dentro del área del centro histórico, ¿verdad? Del valor patrimonial de la edificación y poder pues explicarlo a la población para que el propietario pueda entender por qué es que se toman diferentes criterios para estos tipos de inmuebles, ¿verdad? Sin darse cuenta el propietario, pues que en sus manos tiene un inmueble con una riqueza patrimonial mucho más grande que la construcción que se está haciendo a la par, ¿verdad? Entonces, yo creo que en nuestro objetivo como profesionales en la arquitectura, pues es valorar este patrimonio y hacer conciencia hacia los propietarios de la riqueza arquitectónica que a veces pues ellos tienen en sus manos, ¿verdad? Y bueno, dentro de los tipos de proyectos, pues tenemos las obras de restauración. Las obras de restauración pues van a aplicar a los proyectos de primer y de segundo orden y puede ser que también aplique a un inmueble de entorno que, bueno, todavía conserve parte de su originalidad, ¿verdad? Y que todavía no ha sido alterada. ¿A qué se refieren pues las obras de restauración? Pues las obras de restauración, pues lo que se va permitir dentro de estos inmuebles, pues es la recuperación de su originalidad. Aparte de ellos, pues darle estabilidad a la edificación dependiendo pues del estado de daño en el que se encuentre, ¿verdad? Ustedes pueden ver pues en la imagen de arriba, pues es el mismo inmueble, ¿verdad? Un inmueble que pues por muchos años estuvo abandonado, ¿verdad? Y conforme pasaban los años, pues cada vez se fue deteriorando, ¿verdad? Pero bueno, al momento de que pues ya se ingresa un proyecto de restauración, entonces se busca recuperar esa edificación, se busca consolidar la edificación, ¿verdad? Y pues en la imagen de la parte de abajo, pues ustedes pueden ver que pues el proyecto ya se está restaurando, ¿verdad? Muy diferente a lo que tenemos en la parte de arriba. Y se puede lograr, ¿verdad? El edificio pues se adaptó a las necesidades de las personas, ¿verdad? Como les mencioné, las edificaciones pues fueron construidas para una época y nuestra forma de vida pues ha cambiado, entonces puede ser que ya no tenga los mismos usos que tenía anteriormente, ¿verdad? Puede ser que, bueno, el uso original era una vivienda y pues ahora pues el uso puede ser un uso comercial, ¿verdad? Siempre respetando esa conformación de la edificación y bueno, también dentro de las edificaciones pues ya se aplican ciertas normativas como lo es el acceso universal, que bueno, en aquella época no existía esa palabra del acceso universal, pero ahora pues se aplica a todas las edificaciones dentro de el área del centro histórico, ¿verdad? La accesibilidad universal, se tiene que buscar la manera de cómo poder habilitar pues estas construcciones para personas con discapacidad, ¿verdad? Y bueno, también dotar a estas edificaciones de un sistema eléctrico adecuado. Recordemos que estas casas pues no tenían energía eléctrica, entonces muchas de las instalaciones eléctricas que se encuentran en estas edificaciones antiguas pues son instalaciones eléctricas en muy mal estado, ¿verdad? Porque se fueron poniendo al azar sin ningún criterio o a veces los mismos dueños fueron haciendo sus instalaciones eléctricas, ¿verdad? Y pues el problema de que exista un cortocircuito, ¿verdad? Y de que pues exista un incendio de las edificaciones, porque el material con el que está hecho la cubierta es un material pues fácil de agarrar fuego, ¿verdad? Entonces, al momento de que se intervienen, pues
estos proyectos, en los proyectos de restauración, se toma en cuenta pues la seguridad de la edificación y también la seguridad de las personas que van a habitar el lugar, ¿verdad? Todo lo que es su sistema de drenaje, su sistema de agua, pues puede ser renovado. Recordemos que, bueno, el sistema de drenajes y el sistema de agua dentro de estas casonas, pues era muy diferente, ¿verdad? El agua pues se manejaba a través de aquellas grandes pilas o de aquellas grandes fuentes que eran los depósitos de agua, ¿verdad? No existía un sistema hidráulico como el que tenemos nosotros, que abrimos el chorro, pues y el agua, pues cae instantáneamente, ¿verdad? Aquí era cubetazos, ¿verdad? Entonces, los sistemas de tubería con el tiempo se fueron adaptando a las edificaciones, pero a veces no se hicieron de buena manera, ¿verdad? Lo mismo pasa con el drenaje, ¿verdad? El drenaje pues era a base de taujías, ¿verdad? Muchos de estos drenajes pues ya han colapsado. Muchas de estas edificaciones pues carecen de un sistema de drenaje funcionable, ¿verdad? Entonces dentro de estos proyectos de restauración se toman en cuenta pues estos servicios, ¿verdad? Energía, agua y drenaje que pues se deben de actualizar y se deben de actualizar de una buena manera, ¿verdad? No chapuces, como se dice. Muchas de estas casas pues tienen muchos chapuces por dentro, ¿verdad? Entonces al momento de que se ingresa un proyecto de restauración, pues todos esos chapuces se eliminan y ya se hace un sistema idóneo, ¿verdad? Adicional a eso, pues la consolidación de la estructura en sí, ¿verdad? La consolidación estructural de la edificación. Esto es algo muy importante en la restauración y pues para ello pues hay diferentes criterios para poder consolidar un muro, ¿verdad? Va a depender del estado de daño en el que se encuentre y si en algunos casos pues el daño es totalmente severo, pues se tiene que evaluar, se tiene que fundamentar, se tiene que fotografiar para que se pueda autorizar una demolición, tal vez no total, pero sí parcial de ese elemento que a futuro pues puede generar tal vez un daño a las personas que habiten en el lugar, ¿verdad? Entonces, el proyecto de restauración son proyectos bastante complejos dentro de lo que es el centro histórico, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta al momento de hacer un proyecto de restauración que la restauración, pues, es una especialidad de la arquitectura, ¿verdad? Entonces, pues quizás en el área de arquitectura, pues nosotros hayamos recibido tal vez un semestre de lo que es la restauración y conservación de monumentos, pero eso es más complejo, eso va más allá de un curso al momento de intervenir un edificio dentro de un área patrimonial, ¿verdad? Es una responsabilidad bastante grande y pues está acompañada de muchos criterios en cuanto a cartas internacionales, ¿verdad? Fundamentar toda la intervención que se vaya a realizar en estas edificaciones. Nosotros lo vemos como edificaciones que están enfermas, ¿verdad? Y que tienen una dolencia, pues su dolencia puede ser la humedad, su dolencia puede ser una fisura, su dolencia puede ser una grieta, ¿verdad? Su dolencia puede ser el colapso de un muro, ¿verdad? Y entonces, para poderlo intervenir, pues necesita un doctor, ¿verdad? Y para que pues el doctor pueda intervenir esta edificación, el doctor tiene que hacer un diagnóstico de lo que está pasando, tiene que hacer exámenes, tiene que hacer pruebas para poder determinar cuál es el daño, qué es lo que le adolece a esta persona, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser esos exámenes? Pues van a ser pruebas que se les van a hacer a las edificaciones, ¿verdad? Prueba los materiales para ver qué es lo que está causando el daño y buscar la medicina correcta para que entonces el edificio se recupere, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto de la restauración, ¿verdad? Buscar ese elemento o buscar ese material que pues nos pueda devolver la consolidación, nos pueda devolver la recuperación de este edificio, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues es como nosotros vemos estas edificaciones, ¿verdad? Eh, por eso es de que todo elemento, tanto puerta, marco o todo aquel detalle que tenga la edificación debe ser analizado específicamente, ¿verdad? Otro proyecto que tenemos dentro del centro histórico son las obras nuevas, ¿verdad? Y las obras nuevas pues van a surgir primero si tenemos un terreno libre, porque a veces es muy raro tener un terreno libre dentro del área del centro histórico, ¿verdad? Sin embargo, sí los hay, ¿verdad? A veces sí ya solo se conservan los muros, pues va a depender, ¿verdad? Eran casas grandes que tenían grandes patios
o grandes terrenos. Entonces ahí es donde pues se puede generar una obra nueva. Recordemos que estas grandes casonas, conforme ha pasado el tiempo, pues también han sido desmembradas, ¿verdad? Y pues una casona que quizás ocupaba la mitad de una cuadra o la cuarta parte de una cuadra, pues ahora está desfragmentada en 4 o en 5 partes, ¿verdad? Es increíble ver cómo se han realizado estas desmembraciones, ¿verdad? Y bueno, a raíz de eso, pues nacen lo que son las obras nuevas o las obras de ampliación, ¿verdad? Y las obras nuevas también pueden surgir en un inmueble sin valor patrimonial, donde pues se permita la demolición total, o también puede surgir en un inmueble catalogado como arquitectura de entorno, dependiendo del estado de daño y quizás que ya no tenga ningún elemento a conservar, ¿verdad? Entonces pues ahí se puede generar una demolición total y una construcción nueva total, ¿verdad? Entonces esta construcción, esta obra nueva pues tiene que estar acorde a lo que establece el reglamento del centro histórico, integrarse a la arquitectura que tiene a su alrededor, ¿verdad? También tenemos pues obras de ampliación, y estas obras de ampliación pues van a ser, puede ser que se amplíe un inmueble de segundo orden, puede ser que se amplíe un inmueble sin valor patrimonial, puede ser que se pida una ampliación en una arquitectura de entorno, y esta ampliación pues puede ser vertical como también puede ser horizontal, ¿verdad? Como podemos ver en las dos imágenes que se presentan, ¿verdad? En la parte de abajo podemos ver pues una ampliación vertical de un segundo nivel, ¿verdad? En la parte posterior, y ustedes pueden ver que el segundo nivel pues también cumple con las proporciones y con la reglamentación, ¿verdad? Del centro histórico. Y en la parte superior, pues también podemos ver una ampliación. En este caso, pues tal vez algunos recordarán que en esa parte pues existía una construcción sin valor patrimonial. Entonces fue mucho más fácil determinar su demolición y poder integrar una nueva arquitectura que, bueno, se integra porque va a ser parte del mismo edificio. Este es un edificio de primer orden, pero sin embargo la integración que se hace es mucho más simple. Entonces se puede generar esa lectura de la originalidad del edificio de primer orden y la integración de una nueva arquitectura que pues va a ser una arquitectura más simple, no va a tener toda esa decoración que tiene la fachada original, ¿verdad? Sin embargo, sí maneja proporción en cuanto a su altura, sí maneja proporción en cuanto a los anchos de vanos y las alturas de los dinteles o las alturas de los sillares, ¿verdad? Es una arquitectura que se integra, es una arquitectura nueva que se integra a la arquitectura antigua, ¿verdad? Y bueno, también vamos a tener obras menores, y las obras menores pues van a ser cambios de cubiertas. Esto es muy común dentro del área del centro histórico. Hay muchas viviendas que son de teja. A veces el peso de la teja pues le está causando daño a las edificaciones, entonces es bueno sustituirlo por un sistema constructivo mucho más liviano. Se sustituyen a veces por lámina de zinc, ¿verdad? Y también tenemos las aperturas de vano. Las aperturas de vano son muy comunes en el centro histórico. Como lo mencioné, no fueron hechas para que tuviera un vehículo. Sin embargo, la ciudad ha crecido y bueno, ahora la mayoría pues tiene un vehículo en su vivienda, y a veces ya no solo uno, sino dos, ¿verdad? En algunos casos pues se pagan parqueos, pero en otros casos se tiene el espacio para poder generar un estacionamiento dentro de su vivienda, y es ahí donde surgen estas aberturas de vanos, ¿verdad? Aberturas de vano que también van a estar reguladas dentro del reglamento en cuanto a anchos, en cuanto a alturas y claro, en cuanto a la proporción que tenga la fachada original, ¿verdad? Porque se tiene que integrar a esa fachada, ¿verdad? Sin competir con los vanos originales, ¿verdad? También se tienen remozamientos de fachadas. Cuando hablamos de remozamiento de fachadas, pues cuando estas fachadas han perdido parte de su recubrimiento y bueno, hay que integrar ese recubrimiento, ¿verdad? O puede ser que integre todo su recubrimiento, como lo vimos en la imagen anterior de aquella edificación que pues le habían retirado todo el recubrimiento, ¿verdad? También tenemos reparaciones y mantenimiento. Las reparaciones pueden ser reparaciones menores de alguna cornisa, reparaciones de algún parapeto, reparaciones de algún marco de alguna piedra, o mantenimiento de las fachadas, mantenimiento de las cubiertas, mantenimiento de los canales, mantenimiento de las puertas. Estas son obras menores, ¿verdad? También los cambios de puerta, eso se tiene que evaluar. Si es un inmueble de primer y de segundo orden, va a ser muy difícil el cambio de puerta, pues ahí quizás solo se permita un proyecto de restauración pequeñito para lo que es la puerta, ¿verdad?
Sin embargo, para un inmueble de torre sí puede haber un cambio de puerta en base a lo que estipula el reglamento, ¿verdad? A un estilo entablerado, ¿verdad? Y también tenemos los remozamientos de puerta, ¿verdad? Que los remozamientos de puerta son como la restauración de una pequeña puerta y comúnmente estos remozamientos de puerta pues van dirigidos a puertas originales de inmuebles de primer orden y de segundo orden que aún conservan sus puertas antiguas, donde tienen ciertos elementos, inclusive algunos elementos de bronce originales, ¿verdad? Entonces ahí aplican estos tipos de proyectos. Estas son obras menores que no van a sobrepasar los 30 metros cuadrados o que no van a sobrepasar los 30,000 quetzales en cuanto al costo de obra. Y dentro de las intervenciones menores en el centro histórico, pues también tenemos lo que es la pintura y tenemos lo que es la rotulación, ¿verdad? Entonces en el centro histórico, pues yo no puedo venir a pintar mi mueble de cualquier color, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque existe una cartilla de colores, ¿verdad? Y esta cartilla de colores corresponde a un análisis que se hizo en cuanto a las calas de las edificaciones. Se hicieron calas en distintas edificaciones dentro del área del centro histórico con el objetivo de determinar cuáles eran los colores que se utilizaban en aquella época. Y bueno, a raíz de esas calas realizadas, pues se obtuvieron ciertos colores, ¿verdad? Se obtuvieron 12 colores entre colores cálidos y entre colores fríos. Entonces se hizo una paleta de colores para que pues tuvieran los propietarios pues la opción de escoger dentro de estos 12 colores, ¿verdad? Y bueno, cada uno pues tiene un nombre en particular, ¿verdad? Hay variedad de colores. Dentro de la normativa de pintura pues se establece que los muros pues deben ir pintados con un color de acuerdo a la cartilla de colores que son los que tenemos en la parte de abajo y todos aquellos elementos arquitectónicos, por ejemplo, marcos, cornisas, pues van a ir pintados de color blanco. ¿Cuál es el objetivo? Pues resaltar esta arquitectura, resaltar estos elementos que sobresalgan de el muro, ¿verdad? Porque muy común a veces es que pintan cornisas, pintan marcos, todo y muros del mismo color. Entonces, esa lectura de la arquitectura no se mantiene. Y lo que se requiere es que pues haya lectura en las edificaciones. Entonces esa lectura pues la vamos a nosotros lograr con resaltar estos elementos con color blanco. Claro, ¿verdad? Si tenemos elementos de piedra o marcos de piedra, pues esto no lo vamos a pintar, la piedra la vamos a dejar de acuerdo a su color, ¿verdad? Y quizás solo se permita una limpieza superficial de la piedra, ¿verdad? Y bueno, también en los lineamientos de pintura, lo que nosotros a veces pues exigimos es que si se tienen puertas originales de madera, pues quitarle el recubrimiento de la pintura. Ustedes podrán ver que muchas de las puertas de madera dentro del centro histórico pues están pintadas con pintura de aceite, unas de negro, unas de rojo, unas de azul, ¿verdad? Pues eso lo hacían porque, bueno, era mucho más fácil para ellos aplicar este tipo de pintura porque pues no le estaban dando mantenimiento constante. Recordemos que la madera pues sí necesita un mantenimiento constante, entonces se le tiene que aplicar pues ciertos tintes, ciertas ceras de protección para mantener el color original, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere es recuperar el color original de la madera, ¿verdad? Entonces, cuando se intervienen edificios y pues se van a pintar y se van a intervenir las puertas, pues nosotros aprovechamos para que se recupere el color original de la madera, ¿verdad? Y también lo que son forjas o balcones, pues estos van a ir pintados de negro mate, ¿verdad? Entonces, esta sería el criterio en cuanto a las intervenciones de pintura, ¿verdad? En cuanto a la publicidad y a la rotulación, también está normada dentro del centro histórico, ¿verdad? Entonces, pues si yo quiero intervenir un inmueble y pues quiero poner mi comercio y quiero poner mi rótulo, pues me tengo que basar en base a la normativa del centro histórico. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tenemos que promover el comercio, ¿verdad? Pero tampoco podemos tapizar todas las fachadas con publicidad porque entonces perdemos esa lectura arquitectónica de las mismas. Y pues lamentablemente a veces vemos nosotros publicidad en los marcos de las puertas, en los marcos de las ventanas, los podemos ver en las cornisas, los podemos ver agarrados de la forja, ¿verdad? Ocultan toda esa arquitectura, ¿verdad? Entonces, lo que se requiere pues es buscar un espacio específico para la publicidad, un macizo,
como lo podemos ver en las imágenes de abajo. Y bueno, que el rótulo pues cumpla con ciertas medidas. El reglamento es muy claro en decir que un rótulo adosado a la pared tiene que estar dentro de los 0.80 metros cuadrados. El material pues puede ser diverso, puede ser de plástico, puede ser de madera, puede ser de metal. En este caso pues no nos metemos en cuanto al material, ¿verdad? Pueden ser inclusive letras, puede ser pintado en el muro, media vez no sea un muro de piedra, ¿verdad? Entonces, hay diferentes opciones para la colocación de rótulos. También puede ser un rótulo tipo banderín, que son aquellos que sobresalen de la fachada, solo que estos tipo banderín pues van a ser más pequeños, van a ser de 0.50 por 0.50 y van a estar a una altura de 2.20, ¿verdad? Para que cuando pues pasen las personas pues no tengan ningún obstáculo al momento de pasar, ¿verdad? Entonces, también se permite únicamente un rótulo por comercio, ¿verdad? Porque lo que no se quiere es tapizar las fachadas de publicidad, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Fachadas limpias, ¿verdad? Pero fachadas que también, pues, puedan ser identificadas, en este caso, un comercio, si quiere ser identificado, lo puede hacer, ¿verdad? La luz, pues, la luz es indirecta, no es directa, es decir, que no se permiten rótulos que emanen luz propia. Y bueno, la luz indirecta pues pueden ser por medio de reflectores, siempre con luz amarilla, ¿verdad? Pues que reflejen lo que es su rótulo, ¿verdad? La lucha constante de la oficina del centro histórico pues siempre ha sido esta, ¿verdad? La publicidad. Y bueno, nosotros pues estamos trabajando pues en recuperar esas fachadas, esa lectura de las fachadas, readecuando los rótulos. Estamos haciendo un proyecto en la 12 Avenida. En la 12 Avenida, pues ustedes pues recorren, ya hay muchos inmuebles que ya readecuaron su publicidad, entonces ya se mantiene esa lectura en las fachadas. También pues iniciamos con lo que es toda la cuarta calle del Parque Centroamérica, lo que es el Parque El Calvario, ¿verdad? Se está recuperando tanto lo que es pintura como también lo que es rotulación y lo que es también la sexta calle que viene del Parque Central, a lo que ustedes conocen como Bolívar y nosotros como San Sebastián, ¿verdad? Bueno, y bueno, toda intervención, si es adecuada y si tiene pues el permiso y la licencia de la oficina del centro histórico y cumple con lo establecido en y lo aprobado por la oficina del centro histórico, pues no va a tener ningún problema. Sin embargo, todas aquellas intervenciones que se hagan sin permiso, puede ser que se haya hecho sin permiso, pero se hizo con criterio, pues ahí no tendría problema, ¿verdad? Si es un rótulo, si es pintura, ¿verdad? Si es una construcción, sí tendría que haber pedido permiso, ¿verdad? Aunque cumpla con lo establecido en el reglamento. Pero muchas intervenciones en el centro histórico, pues se hacen sin ningún criterio, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algunas imágenes que ustedes pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, en la imagen superior, pues la instalación de una estructura sin ningún criterio, ¿verdad? O las construcciones sin licencia, como podemos ver en la imagen de la derecha o en la parte de abajo también del lado derecho. Ciertas remodelaciones donde, como yo les expliqué, a veces dicen, pues solo cambié el piso, pero bueno, era un piso de cemento líquido, era parte de la originalidad del edificio, ¿verdad? O pueden decir, bueno, solo cambié la puerta, pero era una puerta de madera que tenía ciertos elementos en bronce, ¿verdad? Y la cambiaron por una puerta totalmente de vidrio o de PVC que rompe totalmente con la edificación, ¿verdad? Entonces, son pequeñas intervenciones que a veces se hacen sin autorización o sin permiso, o tan sencillas como la pintura, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en la imagen izquierda de abajo, ¿verdad? Pues donde pues se pintó, en primer lugar, el color no está dentro de la cartilla de requisitos del centro histórico y se tapizó la fachada con publicidad, ¿verdad? Lo mismo en el comercio que está a la par, que a lo lejos se puede ver, ¿verdad? Entonces, cuando existen intervenciones de esta magnitud dentro del centro histórico, pues entonces ya vienen las sanciones y las suspensiones o las infracciones correspondientes, ¿verdad? El reglamento pues tiene un apartado específico en el capítulo 7 en cuanto a sanciones e infracciones cuando se está alterando o se están haciendo intervenciones sin permiso. Entonces, ¿qué es lo que procede ahí? Pues la oficina actúa directamente con el juzgado de asuntos municipales, que pues sería el ente legal que notificaría en este caso al propietario del inmueble o al propietario del comercio
sobre, sobre las faltas al reglamento, ¿verdad? Y el objetivo es de que el propietario o el inquilino pues se apersone a la oficina del centro histórico pues para regular su situación. Cuando hablamos de regularización, pues si es pintura, pues la oficina asesora al propietario, le indica cuáles son los colores y cómo y de qué forma pues puede mejorar la imagen de su comercio. Y bueno, el propietario hace los cambios. Y bueno, si hizo los cambios en base a lo que estipula el reglamento, pues entonces ya la oficina cierra el caso ante el juzgado de asuntos municipales. En algo tan simple, pero también puede ser algo más complejo, ¿verdad? Una construcción que pues a simple vista se puede dar cuenta uno que no está en base a lo que estipula el reglamento, no maneja las proporciones de vanos y incisos que establece el reglamento, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el objetivo del juzgado pues es informarle al propietario que pues deberá de tramitar la licencia correspondiente en la oficina del centro histórico. Y al momento de tramitar la licencia en el centro histórico no es que se le vaya a decir al propietario que sí se le autoriza lo que ya lleva construido, ¿no? Se hace una evaluación de lo que se lleva construido y si hay que readecuar o hay que demoler lo que hizo, porque lo hizo sin licencia, lo va a tener que realizar. Porque, bueno, se tiene que basar en base al reglamento. Hemos tenido obras que se han demolido porque se construyeron tal vez a rostro, 3 niveles, se han molido segundos y terceros niveles, ¿verdad? Para poderlo readecuar a lo que establece el reglamento. Bueno, y aparte de eso, es de que, bueno, están sujetos a una multa por haber construido sin licencia. Y la multa pues va a corresponder a lo que ellos hayan construido, ¿verdad? Entonces, también el reglamento pues estipula que la multa no eximia que haga las modificaciones, pues muchos dicen, bueno, pago la multa y ahí se terminó. En nuestro caso pues no es diferente, ¿verdad? En nuestro caso pues puede pagar la multa, pero la oficina va a tener siempre el expediente del juzgado hasta que la persona readecue, ¿verdad? Y esto quiere decir, si se mantiene el expediente en el juzgado, pues bueno, pagó la multa, pero continúa y no se acercó a la oficina, pues se le impone otra multa y se le impone otra multa hasta que el propietario se acerque a la oficina, pueda regularizar su situación y pueda readecuar pues la construcción que realizó, ¿verdad? A veces, como les digo, son intervenciones bastante simples, ¿verdad? Como el retiro de un rótulo, el retiro de un toldo o cambiar el color de la fachada por el que corresponde. O en el caso pues de un cambio de piso, pues recuperar el piso original, ¿verdad? Se quita el piso que se había puesto, que es un piso cerámico, y se recupera el piso de cemento líquido, ¿verdad? Y pues nos podemos basar, si ya no tienen prueba de ese piso, pues se tendría que buscar información en cuanto a si existen pisos a la par que corresponden a la misma edificación, poder integrar uno similar, ¿verdad? Y pues si no hay evidencia, entonces habría que buscar otro tipo de piso, pero que pues se corresponda a la originalidad del edificio, que puede ser uno de cemento líquido, o puede ser inclusive un piso de una duela de madera, ¿verdad? O puede ser piso de baldosa de barro, ¿verdad? Entonces va a depender de las características de la edificación y del tipo de intervención que pues ellos van a hacer, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos también otros ejemplos bastante simples de intervenciones que pues se ven a veces con el juzgado de asuntos municipales, ¿verdad? La decoración en cuanto a la publicidad en algunos comercios. Y bueno, en el ejemplo de la parte derecha, pues ustedes pueden ver que es un edificio catalogado como primer orden, ¿verdad? Entonces, para ello, inclusive todos aquellos elementos que se pongan y que pongan en detrimento el edificio, pues también son catalogados como intervenciones inadecuadas, ¿verdad? Como pues ustedes pueden ver esa estructura grande que se tiene en el balcón, ¿verdad? Sí se pueden buscar alternativas para poder cubrir esas partes, ¿verdad? Pero si se hizo sin autorización, pues la oficina no les pudo asesorar de buena manera, ¿verdad? Entonces, existen ciertas sanciones en cuanto a este tipo de intervenciones. Y bueno, para terminar, eh, dentro de los recorridos que hacemos en el centro histórico, pues también vamos guardando biblioteca de ciertos elementos arquitectónicos importantes que pues nuestro centro histórico tiene, ¿verdad? La riqueza arquitectónica que estas edificaciones resguardan desde elementos muy simples como los tocadores de las puertas, ¿verdad? Hasta
los marcos de piedra de los ingresos principales, como también los pisos originales, ¿verdad? Entonces, son pequeños elementos que, bueno, algunas edificaciones guardan, que, bueno, ahora que ustedes pues ya se den una vuelta por el centro histórico, pues debemos de observarlo de una mejor manera y ver esa riqueza arquitectónica que tenemos al momento de pasear por nuestro centro histórico. Quizás pues ya hayan fachadas totalmente modernas o totalmente alteradas, pero que guardan ciertos elementos arquitectónicos que son relevantes y que son importantes de recuperar, ¿verdad? Puede ser que también muchos ya estén alterados, pueden ser que muchos estén dañados, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros estamos haciendo, pues en mi caso, yo estoy haciendo una biblioteca de todos estos elementos, ¿verdad? Porque bueno, puede ser que haya un evento natural, que eso es algo que no podemos nosotros evitar y que pues perdamos parte de este patrimonio, ¿verdad? Por un evento natural, por un sismo, ¿verdad? Y sea inevitable su pérdida, ¿verdad? Entonces, yo los insto a que, pues, como arquitectos, tengamos esa conciencia y ese amor a nuestro patrimonio, esa riqueza arquitectónica. Estas edificaciones no fueron hechas solo por gusto y gana, tienen una función y aparte de que tienen una función, han sido bien pensadas. Inclusive el sistema constructivo de estas edificaciones, pues es un sistema constructivo acorde a, a- a la actualidad, pues porque a pesar de los años, a pesar de los años, a pesar de tantos sismos, pues las edificaciones ahí siguen paradas, ¿verdad? E inclusive yo creo que han resistido más a lo que son las edificaciones modernas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, los constructores de aquella época, pues se dieron cuenta de ese historial sísmico que manejaba la ciudad y entonces por eso empezaron a generar un sistema de constructivo acorde a lo que era la ciudad. Un sistema constructivo con muros anchos, ¿verdad? Para poder soportar los sismos. Claro, en algunos casos, pues, se falló con ese cálculo, ¿verdad? Y por eso es de que hemos tenido pérdida de patrimonio. Pero también muchas de estas edificaciones, pues, no se les ha dado el mantenimiento adecuado, han sido abandonadas. A veces lo han hecho intencionalmente, ¿verdad? Para que para que sea más fácil su demolición, ¿verdad? Entonces, no las rescatan, ¿verdad? No hacen arquitectura preventiva para evitar que pues estas edificaciones ya no se sigan deteriorando, ¿verdad? Y pues lo que buscan es la pérdida del patrimonio. Entonces, yo terminaría entonces con esta última diapositiva, ¿verdad? Agradecerles a la universidad, pues, eh, por darme un espacio para poder hablar un poquito de nuestro patrimonio y de nuestro centro histórico, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Muy interesante su plática y la verdad es que nos dio mucha información sobre Quetzaltenango en este momento. Entonces le agradecemos bastante su plática. No sé si algún joven tendrá alguna pregunta que hacerle a la arquitecta. ¿Algún estudiante? Sí, aquí dice. De primero la estaban saludando también, pero ahora dice la primera. Buenas noches. ¿Qué desafío podría considerarse como uno de los más grandes al poder intervenir en un centro histórico? Bueno, los desafíos dentro de un centro histórico que son muy comunes y los hemos visto nosotros en la oficina, primero es el desconocimiento del reglamento, ¿verdad? Cuando se desconoce el reglamento del centro histórico, se presentan propuestas en la oficina que no corresponden a lo establecido, ¿verdad? A veces son propuestas que eh, demuelen o se llevan por completo el patrimonio, ¿verdad? Entonces, una de ellas y la primera es el desconocimiento del reglamento del centro histórico. La segunda puede ser la situación legal de las edificaciones. Recordemos que estas edificaciones, por ser propiedades antiguas, pues a veces han sido herencias de bisabuelos, tatarabuelos,
y bueno, no han sido inscritas en la municipalidad en cuanto al nuevo propietario, ¿verdad? Entonces, esto puede atrasar una intervención dentro del centro histórico, porque iniciaría un proceso en el departamento de catastro para posteriormente ingresar un proceso en la oficina del centro histórico. El siguiente sería los requerimientos del propietario, ¿verdad? Porque puede ser que el propietario se quiera deshacer del patrimonio, no esté de acuerdo con la edificación, que era una demolición total, y quiera construir una edificación de 3 niveles, que eso ha pasado en la oficina, ¿verdad? Hay propietarios que, bueno, compran la edificación sin conocer el valor patrimonial porque piensan que van a demoler y van a construir un edificio o una torre de 4 o 5 niveles, ¿verdad? Entonces, ese es, podrían ser las ciertas condicionantes dentro del centro histórico, ¿verdad? Y la otra, pues, sería también la competencia que tenemos nosotros constantemente con el gremio de los constructores, ¿verdad? Porque, bueno, recordemos que al momento de que se planifica en cuanto a conocimientos de proporciones, de ritmos, de ventilación, de iluminación, y lamentablemente el campo no lo tienen ganado pues este gremio, ¿verdad? Entonces, al momento de ejecutar un proyecto, comúnmente al arquitecto solo se le contrata por la planificación y para que le firme como ejecutor, pero al momento de ejecutar la obra no se la dan. Entonces, termina construyendo el constructor a su antojo y entonces al momento de construir a su antojo y no respetar lo que había en una planificación, empieza el proceso de denuncia ante nosotros y es ahí donde pues surgen alteraciones en lo que se aprobó, ¿verdad? Porque pues esta persona pues desconoce lo que le costó al planificador que le aprobaran el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas serían las cuestiones en cuanto a las dificultades que se tienen al momento de construir o de intervenir dentro del centro histórico. El desconocimiento de los criterios de las cartas internacionales también es algo muy importante, ¿verdad? Porque como les mencioné, la restauración pues es un tema bastante complejo, es una rama adicional a lo que es la arquitectura. Y bueno, el poder intervenir un inmueble de primer orden, por ejemplo, es un reto si no se conoce esta normativa y estas leyes. Gracias. Le voy a dar la palabra a Francis García, que está levantando la mano. Buenas noches Buenas a todos, noches. buenas noches, arquitecta. Primero que todo, felicitarla por su conferencia, excelente conferencia. Le saludo de Huehuetenango, le cuento que acá pues tenemos algunos problemas con reglamentación, ¿verdad? Lamentablemente no se ha establecido un reglamento y mucho menos que se pueda respetar, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarle algo, ¿verdad? Un problema que nosotros vemos bastante serio en el centro histórico. El reglamento contempla algo respecto al comercio informal, ¿verdad? O ventas callejeras. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Claro que sí. Le comento, fíjese que dentro de nuestro reglamento pues tenemos estipulado lo que son las ventas informales. Dice que, bueno, es muy claro el reglamento en decir que la oficina será quien bueno, va a regular lo que son las ventas informales en cuanto al tamaño, en cuanto a proporciones, en cuanto a colores de toldos, ¿verdad? Y horarios en ciertos casos. El problema que tenemos nosotros es de que, bueno, existe otro ente que pues se encarga de autorizar los usos de piso plaza, ¿verdad? Entonces, a veces la oficina pues tiene una lucha constante en poder erradicar estas ventas informales, sin embargo, pues el departamento, en este caso de abastos, pues ya les ha cobrado a ellos un piso de plaza, entonces es difícil que la oficina pues a veces pueda erradicar este tipo de comercio informal. Entonces a veces lo que hace es regularlo en cuanto a que, bueno, no haga tomas de energía eléctrica de los edificios patrimoniales, pues si el comercio informal es de comida, por ejemplo, em, eh, normarlo de cierta forma, de que uses cierto tipo de servicios para poder recoger toda esa grasa que a veces dejan tiradas
en el piso y que le hace daño a veces a los edificios patrimoniales, ¿verdad? Y bueno, también se ha llegado en ciertos acuerdos porque nosotros también sabemos de que el comercio pues es algo necesario para la población, la gente vive del comercio, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos trabajando, bueno, algunos proyectos, el plan maestro del centro histórico pues tiene contemplado regular todas estas ventas informales y hacer ciertos espacios para que pues estas ventas informales se puedan establecer en ciertos horarios, ¿verdad? Porque tampoco queremos un centro histórico muerto, ¿verdad? Queremos un centro histórico vivo, ¿verdad? Donde pues la gente pueda llegar, pueda tomarse un atolito, pueda tomarse un cafecito. Recordemos que nosotros también vemos ese patrimonio intangible, ¿verdad? Que es la gastronomía y que pues no queremos que se pierda, ¿verdad? Entonces, cuando se hace un proyecto dentro del centro histórico, se piensa en todo eso, ¿verdad? Se piensa en el comercio, se piensa en el comercio informal, se piensa en las ferias barriales que se hacen en lugares específicos, se piensa inclusive en el paso de procesiones, se piensa en todas esas actividades que son parte de ese patrimonio intangible, ¿verdad? Que son parte de nuestras costumbres, que son parte de nuestras tradiciones. Entonces, un proyecto no va a ser solo restaurar las fachadas de una plaza, sino que esa plaza tiene que funcionar. Van a haber comercios informales, pero de cierta hora a cierta hora. Y esos comercios informales, pues todos se van a normar con un tipo de toldo, un tamaño específico y deberán de también ellos cumplir con una normativa, ¿verdad? Entonces, y se tiene que hacer para ello un programa especial de uso para ese espacio, ¿verdad? Que sí se está logrando. El primer proyecto que nosotros estamos haciendo, bueno, que se hizo hace poco, es el de la Plazuela San Antonio. Y pues a principios de este año se aprobó ya el reglamento de uso, ¿verdad? Y el reglamento de uso es normar todas estas ventas informales, ¿verdad? Y todas las actividades que se vayan a realizar dentro de estos espacios. Gracias. Le voy a leer una felicitación y después le voy a leer la siguiente pregunta. Mónica Alvarado dice, felicidades a la arquitecta Ana Silvia, muy importante hacerle conciencia a las nuevas generaciones la importancia de conservar el patrimonio con el que contamos. Y Raúl hace la siguiente pregunta. Buenas noches, muy buena charla. Mi pregunta es, ¿cómo han adaptado la arquitectura de primer nivel a los desastres naturales, tales como las inundaciones, sismos, entre otros? Claro que sí. Bueno, en cuanto a los eventos naturales que ha sufrido la ciudad de Quetzaltenango, que han afectado específicamente a lo que es el centro histórico, y que son inevitables porque, bueno, el centro histórico pues tiene un área donde pues es totalmente afectada por los sismos. Entonces, lo que a veces pues nosotros hacemos, en este caso pues lo que hicimos en el año 2007 cuando hubo un sismo severo, pues la oficina se dio a la tarea de hacer un levantamiento de todos estos edificios que sufrieron daños. Y la forma en cómo pues la oficina ayudó, en este caso, pues trabajó conjuntamente con el Consejo Municipal, trabajó con el Colegio de profesionales, tanto de arquitectos como ingenieros, pues para poder intervenir estos inmuebles. Y bueno, se trabajó con la oficina en cuanto a disminuir el número de requisitos para poder intervenir estos inmuebles, ¿verdad? Que estaban sufriendo daño y que pues estaban en una situación emergente para poder intervenirlos. Adicional a esto, los colegios pues se encargaron en forma gratuita poderles pues hacer los proyectos, el levantamiento arquitectónico o lo que la oficina pues en este caso pedía, ¿verdad? De una forma gratuita para que pues ellos se pudieran ayudar con el pago de un profesional, ¿verdad? Y bueno, el Consejo Municipal apoyó en exonerarlos en cuanto al pago de licencia, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues, todo el número de casas registradas que sufrieron daños, pues, se acercó menos del 50%, ¿verdad? Y bueno, nosotros sabemos de que, bueno, tal vez tenían la facilidad de un planificador que no le cobrara, la facilidad de que no se le cobrara la licencia, pero no tenía la posibilidad económica para poder intervenir el inmueble al momento de que pues ya se pagara
una mano de obra o se compraran los materiales, ¿verdad? Lamentablemente la oficina pues no tiene un departamento donde pues nosotros podamos generar o podamos proporcionar mano de obra o materiales, ¿verdad? La oficina está muy abandonada en ese sentido, pero bueno, ahorita pues se están logrando ciertos convenios, ¿verdad? Para poder recuperar el patrimonio y poder atender todos aquellos inmuebles que pues han sufrido daño por situaciones naturales, ¿verdad? Que no son buscados por las personas, no son buscados por nosotros, sino son situaciones que pues en cualquier momento pueden suceder, ¿verdad? Gracias. Irene Hock dice, excelente abordaje de los sistemas constructivos pasados y actuales y cómo se fusionan. Y Haroldo Ambrosio tiene la siguiente pregunta. Si un inmueble está catalogado como colonial y o vernáculo dentro del centro histórico, ¿cuál es la postura del MICUDE y DAE de Corvic en cuanto a los inmuebles que los propietarios abandonan adrede? El tiempo y las inclemencias destruyen el patrimonio. Esto permitirá edificar nuevos edificios que rompen con la tipología. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a una combinación de estilos dentro de una edificación, puede ser así como dice colonial, vernáculo, puede ser inclusive una combinación de colonial con republicano, ¿verdad? O puede ser pues otro tipo de combinación como art deco con republicano o con colonial. Pues en este sentido se basa uno en las cartas internacionales y al criterio de la intervención de estos muebles, ¿verdad? Habría que respetar las etapas constructivas de las edificaciones, ¿verdad? No puede prevalecer una sobre la otra. Si hay dos etapas, en este caso, que vale la pena conservarlas, entonces habría que conservar las dos etapas, porque prueba de ello, pues van a ser dos historias las que se mantienen. Ese podría ser un criterio, ¿verdad? Puede ser que también la edificación pues aún una esté bien conservada y otra no esté bien conservada, entonces quizás el criterio sería pues el peso de un estilo más que el otro, ¿verdad? Pero sí, el criterio general sería respetar las etapas de las edificaciones, ¿verdad? Gracias. Ya tiene varias preguntas aquí, pero Ah, vamos bueno, a continuar. Aquí ajá. una dice, David Varías, buenas noches. ¿Existe alguna iniciativa para un registro digital de edificios de primer orden, por ejemplo, fotogrametría, que se utilice para la conservación o futuras restauraciones? Claro que sí, lo existe. Claro que todo eso lleva un costo para nosotros, ¿verdad? ¿Qué no quisiéramos nosotros lograr realizar en la oficina, ¿verdad? Con lo poco que nosotros tenemos, pues se ha logrado pues bastante, ¿verdad? Lo básico y lo principal, pues es tener un registro de todas las edificaciones. Nosotros tenemos unas fichas de todas las edificaciones al momento de que pues el reglamento entró en vigencia, tuvimos la colaboración de varios propietarios que pues dieron el permiso para poder ingresar a las edificaciones y poder hacer un levantamiento arquitectónico y un levantamiento arquitectónico, porque era lo que había en la época, ¿verdad? No había ni siquiera cámaras digitales, ¿verdad? Entonces se tenía que esperar a revelar las fotos para poderlas integrar a esas fichas, pero esas fichas pues nos han servido a nosotros para ver cómo ha cambiado las edificaciones con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces al momento de que se quiera intervenir un inmueble, pues se busca en esa ficha la información y entonces ahí nos podemos dar cuenta si ha sido alterada con el paso del tiempo o internamente, porque a veces hacen intervenciones internas donde pues la oficina a veces no se da cuenta. Entonces, estas fichas son una prueba de ello. Y bueno, claro, nos encantaría aplicar lo que es la tecnología a todos estos procesos, inclusive en algunos proyectos de restauración que se están generando dentro de la oficina del centro histórico, pues ya se está utilizando una nueva tecnología, ¿verdad? Con el levantamiento de fotometría y también se han hecho en nubes de puntos o también se han hecho análisis con sistemas constructivos, con sistemas estructurales, ¿verdad? En movimiento para poder determinar cuáles son los daños de las edificaciones y así las intervenciones que se vayan a realizar dentro de ellas pues vayan a ser directas a donde pues deben de realizarse, ¿verdad?
Gracias. Jefferson Mazariegos dice, bueno, buenas noches, excelente charla. Mi pregunta es, ¿por qué es difícil realizar un trámite para una remodelación de una fachada en el centro histórico por desastre natural? Por desastre natural, en este caso va a depender de la situación de la edificación, porque si puede ser una situación emergente, si es una situación emergente y si el valor también de la edificación puede ser de entorno sin valor patrimonial, pues su proceso va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Sin embargo, pues si usted tiene en las manos un inmueble de segundo orden, o de primer orden, sí se debe de llevar un registro de las intervenciones que se vayan a hacer dentro del edificio. Y pues este registro que nosotros guardamos es pues por medio de un trámite en la oficina para pues conocer qué es lo que se va a hacer dentro de ella, ¿verdad? Lamentablemente, se tiene que pedir autorización porque a veces las intervenciones que se hacen no son de la forma adecuada, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la oficina es que, bueno, a través del trámite de la licencia, pues se pueda otorgar la asesoría correspondiente. Muchas de estas licencias a veces son exoneradas de pago porque no llegan al metraje estipulado en el reglamento, entonces son consideradas como obra menor. Sin embargo, el proceso del trámite sí lo debe de realizarse. Recordemos que nosotros como oficina del Centro Histórico pues trabajamos con un ente gubernamental, en este caso es el Instituto de Antropología e Historia. Entonces nos debemos a esta institución. La oficina pues no se manda en este caso sola en poder autorizar una intervención por sí sola, sino debe de tener el criterio del Instituto de Antropología e Historia para poder autorizar una intervención. Inclusive para una licencia se necesita una resolución favorable del Instituto de Antropología e Historia para poder emitir la respectiva licencia. La oficina más que todo es la ventanilla única que se encarga pues de ver todo lo que es administrativo, de poder asesorar a planificadores y de poder pues asesorar los proyectos en busca de la autorización de la resolución. Gracias, arquitecta. Fíjese que le faltan muchas preguntas. Creo que nos va a tener que dar otra conferencia, pero solo de preguntas. Le voy solo a lanzar la última, creo que me parece muy bueno, todas me parecen muy interesantes, pero pregunta, bueno, entre Keidel y Josué. Keidel pregunta si hay dice cómo puede tener una intervención precisa sobre lugares, si se pueden construir o no. Me imagino que información exacta, pero más basada, pienso yo, a la ubicación que usted nos estaba dando. Pero Josué Velázquez pregunta dice, mi pregunta es, ¿se puede recuperar patrimonios que están siendo usados para otros motivos, como por ejemplo la cárcel de mujeres? Entonces creo que van un poco unidas, pero no sé, ya cerrando la ronda de preguntas porque sí le quedan más, pero creo que ya no tenemos más Sí, tiempo. claro que sí. Bueno, en cuanto a qué se puede determinar o qué se puede hacer en una edificación y que se diga específicamente qué se permite o qué no se permite, es un poco complicado, ¿verdad? Porque lo primordial es primero conocer a la edificación, ¿verdad? Tanto internamente como externamente. La oficina no le puedo decir en el momento, mire, se puede demoler, se puede construir, porque también necesita el criterio del Instituto de Antropología e Historia. El proceso es hacer una inspección. Luego de hacer una inspección por ambas oficinas, se realiza una mesa técnica, que esa mesa técnica se realiza semanalmente, y en esa mesa técnica pues ya se determina qué se puede hacer o qué no se puede hacer dentro del inmueble. Se levanta un acta de lo que se determinó por ambas oficinas y ya se emite un dictamen por escrito a la persona a quien lo solicitó para poder, pues, esta persona determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Comúnmente lo hacen a veces propietarios que quieren vender las propiedades y pues no saben qué se permite o no se permite hacer, entonces piden este dictamen. Entonces ya venden el inmueble con los criterios de ambas oficinas de qué se permite y no se permite hacer dentro del mismo, ¿verdad? Esa es una. La otra, no recuerdo cuál fue la que me dijo. La Ay, sí, cárcel de mujeres. sí, la recuperación de edificios patrimoniales, ¿verdad? Bueno, estos son edificios públicos. Sin embargo, pues no nos compete a nosotros poder determinar el uso. Sin embargo, cuando pues ya el uso le está causando daño al edificio o le está causando detrimento al edificio, no es el uso acorde a la edificación. Entonces se debe de buscar un uso que pues no le cause daño a la edificación, que
si vamos a necesitar demoler una edificación para que funcione algo, pues no va a poder ser factible ese uso, ¿verdad? Y eso es muy común en muchos edificios de uso público o en edificios privados, ¿verdad? Donde pues las actividades que se realizan dentro de él o los usos que le dan a veces ponen en detrimento a las edificaciones. En este caso, pues a veces pues vienen las recomendaciones de la oficina porque a veces pues no se puede evitar el uso. Sin embargo, sí tenemos y manejamos nosotros un mapa de zonas homogéneas, donde establece qué tipo de usos son permitidos y no son permitidos dentro del centro histórico, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por la invitación y como lo mencioné anteriormente, pues nosotros encantados de dar a conocer nuestro trabajo, ¿verdad?